con... No, y por ejemplo, vos le echás en cara a alguien, querés sacar a alguien que es muy exitoso, ponele, digo Wanda porque la conozco y no se va a enojar, porque entiende. Pero, sí debe estar enterada que estoy hablando en este momento. Mándale un Pero te mensajito, quiero decir, contale. Vos Perdón, ¿querías decís contar algo, que sos amiga de decís Wanda? algo que te parezca que esté Brillo mal de fálico. Wanda, ¿entendés? ¿Es este, Suponte. ¿Wanda es tu brillo fálico? Sí. ¿Querías contarnos que eras Quería- amiga de Wanda, sí, digamos? era Ah, no, eso. no. Sí. Todos digamos, Pero, ay, no, ¿sos porque amiga de Wanda? en realidad pasa con otras ella. personalidades. Pero vos decís, querés sacarle, decir algo que no te gusta de esa persona y te dice, ah, sí, vos de envidia porque no tenés la plata que tuvo. Pero no es la plata que estoy hablando. Es como si su forma Claro. de ser, su historia y su éxito sea solamente el dinero. Sí, claro, claro. Pero vos sabés, Lizzy, que a la gente que trabaja en los medios le pasa mucho esto, de tener este brillo del que a veces alguno se cansa o se hace el que reniega o reniega. Pues si vas a un asado, yo voy a un asado, gente que che, ¿y qué onda, Andy? ¿Qué tal, Andy? Es buen tipo, así, ¿cómo se lo ve? ¿No es como se lo ve? ¿Y qué onda? Sí. Dolina, yo que he trabajado con mucha gente así muy famosa y muy popular y muy querida, aparece esto de que uno llega y vos decís, che, no quiero que me pregunten. Yo en un momento no quería hablar más de Pero- Pergolini cuando empecé a laburar de esto. Cuando Sí. Claro, era todo el tiempo, pero ¿qué onda? Y digo, no quiero hablar más, no quiero hablar más. Claro. ¿Pero bueno. por qué lo odias? ¿Estás enojado? No, estoy hablando cuando... No, pero pensé, o sea, Exacto. si vos no querés hablar de alguien es como que... No, claro, no era malo, eso, que- era como no querés más porque en un momento parece que tu vida es que contar cómo es trabajar con tal. Claro, bueno, pero es parte del brillo que el otro te pone. Claro. Este es amigo de, como si dijera, es amigo de Charly García. Y como por ahí el otro te pone un brillo que no es el que a vos te interesa. A lo mejor a vos te interesa a otro. ¿Y qué pasa con La el amiga brillo? de Pampita. Viste que está Sí, la amiga claro. que registró ¿Y la qué, para amiga qué de pasa con el Pampita? brillo que viene heredado? Suponete que tu viejo es una eminencia en cirugía, no sé, Sí. o es el mejor economista. Favaloro. Digo, o tu viejo es Favaloro, claro, no sé, tipo, un brillo que te viene heredado. Y la gente se acerca a vos un poco como queriendo saber o queriendo estar cerca de, o como una forma de agarrar un pedazo de eso que es tipo, una persona que no sos vos, o sea, vos no construiste ese camino. Bueno, por eso es tan angustioso ese brillo. Suele ser muy angustiante para la persona que lo lleva. Se es conocido, bueno, el síndrome de el hermano de o el hijo de. Claro. ¿Sí? Que vos decís, sí, claro, pero este es el hermano de. O sea, aparece un lugar que, claro, el brillo para los demás te lo da esto que el otro construyó. Es mi Pero a lo mejor ese brillo justamente te deja en falta. Mi viejo no me Expone más dejó una brillo falta. fálico, pero así... Conocimiento charla fálico. fálica. Claro. Conocimiento fálico, mucha charla fálica. Y sí. No, pero viste, hay gente que lo lleva mejor que otros, no sé, piensan en el Chino Darín, ponele. Es una persona que parece llevarlo bien eso, que podría tranquilamente estar aplastado bajo el peso de la sombra enorme de su padre, y sin embargo lo lleva bien, no sé, debe tener que ver con los dos, supongo, pero Sí, parecería sí. llevarlo bien. Sí, claro, y además se ha encargado de construirse él mismo. Que yo estoy pensando, no sé, en el Pipita Higuaín, digo, o en la Brujita Verón. Claro. Que llegan como hijos casi hasta con el apodo del padre. Sí. El hijo del Pipa, el Pipita. El hijo de la Bruja, la Brujita. O sea, hasta eso heredan, Claro. como diciendo, sos más chiquito, y sin embargo se inventan en un punto tal y encuentran un brillo personal que ya no compiten. ¿Qué pasa digamos, si con no su tengo padre. brillo? Mirá, Hola, César. el tema es este. Sos opaco. Vos algo vas a tener que encontrar para no vivir angustiado ante la falta. Algún sueño, algún deseo. Pues si vos qué haces, ¿qué le pasa, por ejemplo, a una persona muy depresiva? Como decís, bueno, ¿cuál es tu deseo? Porque a lo mejor eso que te llena, ese brillo que te da la falsa idea de completud, es tu deseo. Entonces, mira, yo estudio psicología, estudio ingeniería, estudio guitarra, estudio peluquería, no importa. ¿Peluquería? No, tú. Es una- Tú. Yo soy muy torpe en ese sentido. Sería horroroso lo mío. Hay que saber cuándo hacer las cosas uno y cuándo pagarle a otro para que las haga. Claro, para que la haga bien. Pero bueno, vos por ahí encontrás por ese lado. Cuando no tenés nada, no te queda otra que convivir todo el tiempo en registro de esa falta. Y eso resulta muy angustiante. Eso se parece y ocurre en muchos casos, por ejemplo, de depresión. Que vos decís, bueno, ¿qué querés? Nada. Y te voy a presentar a alguien. No, ¿a quién le voy a gustar yo? Claro. Yo no sirvo para nada. Y empezás, bueno, pero algo te tiene que gustar. No, nada, no tengo ninguna vocación, no tengo ningún deseo. Bueno, ahí en ausencia de todo esto, todos a nuestra manera buscamos algo. El punto es que eso no nos enferme de un modo... Claro, es cuando empezás Sí, a tapar claro. el agujero con alcohol o con alguna cuestión. Por ejemplo, Con exactamente. medicación o con droga, con lo que sea. Exactamente. Las adicciones, por ejemplo, vienen a ocupar un poco el hueco que queda cuando uno no ha podido llenar ese vacío
con un deseo, con un vínculo. A ver, el vello fálico puede ser tu familia. ¿Cuánta gente hay que dice, no, pero yo, mira, está bien, pero tengo 70 años y mirá la familia que tengo. 40 años con la misma mujer, 3 hijos divinos. Y lo escuchás hablar y te das cuenta que equilibró su falta por este lado de este imaginario objeto familia. ¿Sí? Llegó Eve la pregunta. No, yo te iba a preguntar si todos ¿Cuál es tenemos un tu- brillo fálico. Claro, ¿cuál es el tuyo? Brillo fálico. Y a mí me... con este programa me pasa mucho. Eso es como... Pero no es algo que yo quiera, es algo que todo el tiempo me preguntan, ¿entendés? Y cómo es el ejemplo que daba. Y como es Andy, como es Lizzie. De Harry, me pasa el número, me dicen también. Pero acá, y por momentos es como, ya sé, que vas a ir ahí y es estar entregada. No, tampoco quiero ser mala onda porque parece que no querés contar. Ahora la que es famosa, no quiere contar. Es como, Te olvidaste de Morón. te olvidaste de Morón. No te olvides quién sos. Ay, me da una bronca cuando me dicen eso. Nunca, Por- a mí me... No, Nunca te olvides de dónde venís. no te olvides quiénes estuvieron en el principio. Si estoy acá, o sea, acabo de viajar, vine No, una pero hora estás para ver. creída, pero estás creída. No, se te ve, se ve. cambiaste. ¿qué ¿Viste onda? que cambió? Ahora, ¿viste cuando no decís nada y dices, que te aburre estar con nosotros, gente normal, que venimos acá tomando gaseosa, ¿eso te aburre? No, la otra vez tuve una conversación porque una amiga, no voy a decir el nombre, así que no me lo pregunten, me planteó ¿Cómo se llama? Date vuelta, Evelyn. Me- Está atrás tuyo. me planteó que no subía hace un montón de fotos con ella y que, ¿qué onda? No. Que no le garpaba, que yo no garpaba en mi Instagram, que subiera una foto tomando mate con sus amigas de hay que Morón. ser Lizzy, claro, para que te suban. Claro, hay que ser Sí, Lizzy. esa intención no te la robo. Y yo dije, uff. Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando vos tenés un grupo de pertenencia, el grupo de pertenencia, por lo general, pensémoslo, se ve muy claro en la adolescencia. El grupo de pertenencia es un grupo de pares. Los adolescentes se juntan con chicos que escuchan la misma música, se visten de un modo parecido, hasta se cortan el pelo, ¿te acuerdas que decían los rolinga? Sí. O tenían, Las tribus. Las tribus, claro. Que que son- hablan parecido, tienen códigos en común. Exactamente, es decir, que se eligen por similitud. Sí. ¿Sí? Es como es una elección narcisista en realidad. Claro. Quiero decir, el adolescente es alguien que todavía no terminó de formar bien su psiquis, que todavía no terminó de afianzar su sexualidad, su sexuación. Entonces, en esa confusión necesita apoyarse en algo y se apoya en otros, se completa a sí mismo con otros que se parecen a él, que son iguales a él en su imaginario. Por eso son grupos de iguales, grupos de pares. Cuando vos a un grupo de pares te diferenciás por algo, porque empezaste a trabajar en la radio, porque, no sé, la vida te llevó a otro lugar. A lo mejor, Uno que empieza a salir con una persona conocida también, eso ya es. bueno, ¿Entendés? También. claro, Potencial. claro, porque no lo vas a presentar, ahora que desde que salís con fulano, ¿no? Sí, y a veces menos dramático, porque cambiaron tus intereses, ¿viste? Capaz que te fuiste a estudiar una carrera que ninguno otro del grupo estudió y ya eso como te dispara para otro lado. Empezás a conocer otra gente. El otras intelectual, bueno. Bueno, es que es otro grupo, armaste otro grupo de pares. Justamente, viste que, claro, vos desde que vas a la facultad, o desde que Claro. vas al club, o desde que vas Pero en o sea, a la realidad, cancha. pero hay muchas dinámicas que son chotas entre amigos. Por ejemplo, es en vez de sumar como, bueno, ahora tiene, bueno. Pero yo creo que es algo que se da, no sé, a mí, por ejemplo, tengo un amigo viviendo en España. Y entonces le costó un montón integrarse. Laboralmente le va re bien, le costó mucho integrarse. Metió un grupo de amigos nuevos y te das cuenta. Y entonces, por un lado me pone contento por él, pero por otro lado le dejé un mensaje diciendo, bueno, ahora que el señor tiene nuevos amigos. Tiene amigos Y internacionales. se lo dejé como 4 veces. Me di cuenta Ay, qué ayer. pesado. Ya no tiene ¿Entendés? amigos de cómo Ayer me saludó para comprar y yo, bueno, encima que no tenés tiempo. No. Ay, bueno todo para- reclamo. Está bueno darte cuenta para saber qué dice de vos eso. Por eso, de que pero le- me estoy subiendo esa, ¿no? Sí. Pero qué sé yo, es una forma de ser, o sea, la reclamo tipo en chiste, pero reclamás. Bueno, pero lo Portable. que pasa es que una cosa es el afecto y otra cosa son los temas de interés. Hay un montón de gente que queremos más de lo que podríamos compartir con ellos. Digo, en esa lista, por ejemplo, están comúnmente los padres. Ujú. ¿Sí? Que vos decís, bueno, qué sé yo, a mis viejos los adoro, pero no sé si compartiría, me iría a tomar un café para charlarle de mis cosas o porque me interesan sus opiniones. Lo adoro, sí, lo amo, hay mucho amor, o un hermano, o un amigo de la infancia o de la secundaria. Como decir, bueno, pero el tipo terminó siendo A y vos terminaste siendo B en sus carreras. Y hoy te interesa más charlar con alguien que te une más el deseo que el pasado en ese sentido. Claro. Por lo menos en el interés, en el afecto no. O sea, que si solo te une el pasado,
Bueno, No tenés mucho en común por ahí. es que a eso voy. Uy, sos digamos. de los que te juntás para hablar de todo lo que hicieron hace Y 10 años recordás los atrás. chistes del colegio. Sí, Ay, ya. Y los profesores. No está mal, pero es para No. una vez. Al rato te das cuenta que si solamente hablamos. ¿Te acordás de, Es cada 2 o de 3 César? Uy, ¿dónde estará? Bueno, Sí, al rato no da Bueno, para más. Está eso. bien. Bueno, pero justamente, digo, ¿por qué? Porque, La de la primaria es distinta que el secundario. a ver, Porque la de primaria, eso fue una apertura que hicimos hace muchos años, pero que estoy totalmente convencido que es verdad. Y cuando fui me di cuenta que era verdad. ¿Qué? Sobrevuela. No entiendo. Sobrevuela. Al reunión secundario, che, y José y tal profesor, ¿qué onda? La de la primaria, sobrevuela. Estoy totalmente de acuerdo. Sobrevuela. Completamente de acuerdo. No. Ahora cuando termine el bloque después te voy a pedir No, que está me bueno para expliques. hablarlo, sobrevuela. Hay ver, algo una que cosa- hay un morbo de, che, éramos chiquitos, pero ahora somos grandes, podemos hacer lo que queremos y sobrevuela, todo el tiempo sobrevuela eso. A tus la compañeras, a mis seducción, el compañeras, erotismo. El erotismo, la seducción, todo lo que no estaba desarrollado porque era muy chico, cuando te ves de grande, sobrevuela A mi como, che, ahora es lo mismo, pero tenemos herramientas de mal. a mis El compañeras de la secundario no, porque ya secundaria, eras yo, grande. yo ya las vi con ojos sexuales Exacto, a mis exacto. compañeras de la secundaria. Exacto. O sea, ya crecí viéndolas como, De alguna como manera. mujeres y Exacto. deseándolas a las que me gustaban. Pero la de la primaria es La primaria terrible, no. sobrevuela todo el tiempo la idea de, Nunca. ¿fuiste a la de la primaria? Nunca hicimos reunión de secundaria ni de primaria. Bueno, en Nunca la de me secundaria junté con no mis sobrevuela, compañeros. te puede gustar ahí, de hecho sacamos al aire hace poco. Pero la de primaria, Capaz que hacen, pero no te invitan yo porque creo que cambiaste. claro, no, pero yo creo que tiene que ver con eso. Pues, Rolón, sí, puede haber algo de con eso. que éramos chiquitos, entonces no estaba despierta esa sexualidad como ahora que está No, despierta claro. y Lo que pasa es que somos grandes y hay como un sobrevuela. descubrimiento diferente, Andy. Ay, sí, sobrevuela. Hay un descubrimiento diferente, porque es cierto que en la secundaria ya eras más consciente de quién te gustaba, quién no te Exacto. gustaba. O sea, en la pubertad. Ahí- Una forma parte de tu identidad que te guste a alguien. Por eso, secundaria. O sea, pero vos te estás podés buscando ver ese casillero. vos te podés ver y decir, sigue haciendo onda, mirá qué buena que está, o mirá que yo estoy hecho mierda, o mirá qué bien que está él, o mirá. Pero en la de la primaria no había nada de eso, eras chiquito, y de golpe, mirá Lizzy. Ay, pero. Hola. Perdón. Mirá, Sobrevuela, sobrevuela. ¿Tuviste reunión con los de ¿Cómo tus se puso? compañeros de primaria? No, yo tuve con los de la secundaria mucho Caro, tiempo. éxitos de Ok. Caro. Y con los de primaria no. Ah, con los de primaria no. Ok, no, porque ¿No yo- fuiste nunca? No. No, es que no, No es algo tan se hace, normal. me No parece. vayas, Y- porque sobrevuela. Ay, por favor. Bueno, pero, Como sí, o no, sea. pero yo lo veo más y hablo, digamos, que de un modo deductivo porque no fui, ¿no? Lo veo más como un descubrimiento probablemente. Quiero decir, en la secundaria vos hasta por ahí vas con ganas y hace mucho. Exacto, Vas a decir, y después- ¿Cómo estará este tipo ¿Cómo o esta será? chica o este pibe que me gustaba? Es alguien como que ¿no? no Que te con lo que conoce. me ratoneé tanto. Pero también es cierto, Andy, que hay una insatisfacción en la secundaria, porque es verdad que sos consciente del deseo que te genera alguien, pero no es menos cierto que todavía no tenés todas las herramientas como para poder dar rienda suelta y concretar e ir en Bueno, pos de algunos eso que sí, deseás. algunos sí, viste Algunos que sí, algunos sí. algunos sí, pero la mayoría... La mayoría no, es verdad. Y una cosa es quinto año y otra es segundo año. Exacto, no, eso es Y verdad. por eso pero- uno siempre ve, porque uno cuando vuelve con esas herramientas no se encuentra a la persona que hubiese querido conquistar con esas herramientas, porque pasó el Claro. tiempo, porque pasó un montón de cosas, no es la misma. Y por eso uno siempre se percibe, no sé, eso me sucede a mí y en general lo escucho mucho, que cada uno se percibe como es el que mejor está de todos los que Sí, están. están Porque todos uno hechos- va con el recuerdo. están todos hechos mierda, lo demás. puede ser que va a decir, uy, qué mal que está. Sí, tal, es como tal. que yo lo Sí. siento en mí y cada charla que... O sea, con toda la gente que me encuentro, todas están mejores de cada uno de sus grupos. A los demás les pasó la vida por encima. Entonces me termina llamando la atención, porque digo, evidentemente es algo que uno vuelve con una expectativa de alguien que ya no va a estar como vos supones que Eso es No, verdad. y además hay otra cosa, Lizzy. Vos has visto tus cambios día a día. Claro. Entonces vos no te asombrás de verte, ¿sí? Porque ya te ves todo el tiempo. En cambio, cuando ves al otro, por ahí hace 15 años que no lo ves. Claro. Esos 15 años vos te acostumbraste a este paso de la vida. Y en Claro. el otro no. Rolón, pero en primaria sobrevuela. Ay, por Fíjate, favor. Sobrevuela, Evelyn. Mi única sobrevuela. Yo te creo, yo te creo. Con los No, de porque- primaria, no, lo es único que que sobrevuela tenés que llegar es. ahí. Yo fui después que No. nos quemó la cabeza de Caro con sobrevuela. Yo digo, bueno, me tocó una reunión en la primaria, la única que tuve. Fui Están indignados y con estoy, sobrevuela. y estoy ahí y de repente estaba en reunión de primaria, ¿viste? Y de repente sobrevuela. Empecé a ver como, porque no necesariamente te pasa a vos, pero vi que había un par que tenían cosas no concretadas, que empezaban a mirarse y sobrevoló y de hecho terminó, me parece que un par terminaron
No, y aparte, aterrizando. se convierte en tema de charla. Alguno con el que hace un montón que no hablas se te acerca y te dice, ¿viste cómo está? Sí, no, pero claro, Che, pero ¿qué onda? distinto de secundario que de No, primario. me parece para que mí ustedes dos nada más estoy viendo. ¿Quién más tuvo una reunión de primaria en esta radio? Ahí ¿Vos va, también? mira, No, Sol la Lillera, puta por favor, madre. un micrófono para Sol Lillera. Sol Lillera. Un micrófono. Y además te quiero decir Porque algo. le das nota Si re- llamas, Me ¿a qué cago en número, la Liz? Al 47756688. Podés decirle a Rolón una pregunta directa. Pregunta a ver qué onda, Rolón. Mira, Rolón, no tiene turno. Está haciendo otro libro, tiene que presentar Tremendo. su libro ya. Los pacientes que tiene, no toma nuevos y sale un huevo. Pero vos le podés preguntar lo que Exacto. sea. Perdón. Es, analizame en un minuto, Rolón. Y eso, y le contás todo y Rolón te va a decir, aunque sea una frase o lo que sea. Pero yo te digo algo, ¿tenés reunión en la primaria? Pará. Te Sobrevuela. iba a decir que acá la gente en Hashtag Twitch, sobrevuela. Dam Granate dice que a las 18 horas se juntan en el obelisco a sobrevolar. Sí. Excelente. Yo, por excelente. Ahí está, pero agarrá el micrófono, Es un buen Solillera. lugar Ahí está, para- agarró el micrófono. Agarró el Solillera. micrófono. Sí, buen día, Solillera. Buen día. a Sácate el todos. barbijo, por favor. Ahí está. Tengo hasta grupo de Maquillate, por WhatsApp favor. No. Ay, qué pesados. Grupo de WhatsApp de la que. primaria. Con mis compañeros de la primaria. ¿Pero fuiste a alguna? ¿Cómo? Sí. ¿A juntadas? Sí. ¿Sobrevoló? Re. ¿Viste? Ay, no lo puedo creer. Sobrevoló. Bueno, pero tenés que haber Vos no ido fuiste al mismo ninguna. colegio toda tu vida y eso no me pasó. Vida, no, la primaria. No, la Yo fui a- primaria, Evelyn. primaria, ¿Qué toda tu cuando vida? me junto con lo de la primaria. sobre 4 todo. años ya sobrevuela. Sí. Ahí está, Claro. escuchá Top Gun. Yo fui de- Zucca, yo fui de cuarto a Zucca, séptimo. buenos días, Estoy Zucca. tampoco ¿Usted fue a una reunión de la primaria una vez? Una vez me pude sumar al final de una reunión ¿Y? una cerveza. ¿Y? No sobrevoló. En ese momento no sobrevoló. Pero llegaste al final primero. Llegaste al final de la reunión segundo. sí. Si está todo en base a sobrevuela, ¿qué te jode decir que sobrevoló? La verdad. Claro. Sos el operador, boludo. ¿Qué querés tirar abajo la batería? Tranquilo. ¿Qué te jode? Llegaste 15 minutos tarde, fuiste a tomar una cerveza, no miraste a nadie y encima me decís no sobrevoló. Claro, era por abajo, Por Palacio. favor. Acá en Twitch Metele pregunta. magia. Bueno, yo creo que tenía un compañerito, Ahí va, mira, está. Matías Galmarini, me lo acuerdo que era aparte el hijo de la maestra que tenía en Corralón ahí a media cuadra del colegio. Date vuelta, Lizzy, está Y- atrás. Ay, ojalá, sería un sueño. La verdad que, honestamente, Matías sexualmente Galmarini. de esa edad no me pasaba absolutamente nada porque ni sabía lo que era la parte erótica y todo eso. Pero yo siempre lo veía como algo, y yo creo que si ahora voy y me sobrevuela. encuentro, voy a vivir de otra manera. Sobrevuela, Evelyn, Busquen a quiere Matías decir. Galmarini, por Escúchame, favor, ya. mientras, tu minuto con Rolón, no lo puedes pagar, te lo pagamos por vos, escuchá. Es hermano de Malena. Sobrevuela quiere decir que no es que llegás y fuiste a levantar. Vos fuiste a tu reunión en la primaria. Normal, che, a ver qué onda, bueno, dale, finalmente se concretó, viste, tardan 3 años en concretarse 4. Uno se puso las pilas, fueron, y cuando llegaste te das cuenta que sobrevuela. Ahí te das cuenta. Estás hablando de No una fuiste a cierta eso. tensión. No fui. Mi única fantasía, o sea, por la cual me gustaría. Cada vez poné más ejemplos. Es volver a la primaria con todas las herramientas de todos los niños que fueron crueles conmigo para responderle todas las que no lo pude No, responder. vos decís el Esa es mi fantasía. El Liam Neeson del Vengador de Bullying. Sí. Ese es otro tema. Yo Pero no para pelear. Yo siempre la fantaseo Quiero esa. tener una charla con vos, la misma charla que tuvimos a los 8 años. Traeme todos los teléfonos, Pero hoy. hacemos todos al aire. ¡No! Tu terreno. Yo tu quiero ir a la territorio. primaria y pasar al frente y dar los Galmarini. exámenes sin que me vaya mal. Oh. Oh. Papá. Yo quiero a la Ternura. primaria. Se Yo, enternece, ¿no? yo quiero a la primaria en quinto grado que me saqué Qué 0 en vergüenza. dictado porque Ay, hablaba sí. portugués. Horrible, Y entonces me no. puso 0. Sufría mucho una Y papelón. lo iría sin falta de ortografía. Y hablando de corrido. Falando de corrido. Escúchame. Bueno, pero pará, porque Lizzy dijo algo que, A ver. que yo creo que ella dijo, lo que pasa que en esa época la sexualidad, bueno, no estaba, no la percibía. Está. Está. ¿Por qué sobrevuela 30 años después? Porque en aquel momento estaba. Pero dormida, Solo que ¿qué éramos estaba? muy Está chicos escondida. para percibirla. Estaba escondida y uno a veces, Claro. a alguien que te gustaba, el modo no era acercarte a hablar. Le metes un sapo en la carpa. Por ejemplo, era romperle el cuaderno, era empujarlo o Claro. empujarla. ¿Por qué? Porque ¿Por qué se vuelve agresividad la sexualidad cuando uno es chico? Bueno, lo que, Es eso, es como uno es agresivo con la persona que le gusta. bueno, lo que pasa es que busca una descarga en el cuerpo. Y O te sea, da vergüenza al- cuando al te no dicen que estar- tenés novia. O sea, te dicen como, y le gusta a Liz, y es como. Y vos te ofendés y te pones nervioso y te da vergüenza y es verdad que te gusta. Pero ¿sabes por qué te da vergüenza? Porque lo que te están marcando, justamente. ¿Qué es? Están instalando la sexualidad. Claro. Te gusta estás erotizado por Bueno, tal entonces tiene un persona. sentido que vos 30 Entonces, años después se da vas a la seguida. reunión y el zapa lo transformamos en otra cosa, pero sobrevuela eso, che, en ese momento no me di cuenta, pero ahora me doy cuenta que...
te No sobrevuela. puedo escuchar más sobrevuela. La arregló, ¿eh? No lo puedo escuchar. Pará, Zucca quiere contar algo, me dice por cucaracha. ¿Qué pasó, Pablo, los 15 minutos cuando llegaste a reunir a la primaria? ¿Qué pasó? La cerveza estaba buenísima. ¿Y? Y pedimos una picada buenísima. ¿Y sobrevoló? No. No, es tremendo. No, está empacado. Lo odio. yo. Es un negador, Andy. Es un negador. Es un negador, total. Aparte, lo que es obvio Por es que, Dios. lo que es obvio es que cuando llega Azúcar, todos los demás que están en la mesa lo miran y. Sobrevoló, Sí, le claro. sobrevoló. Y este boludo, por favor, tomó una El cerveza. buitre estaba dando vueltas arriba. Escuchame, ¿vos qué Azúcar no lo primaria vio. fuiste? Fui a muchas, pero a todas. ¿No fuiste me a acuerdo reunión de la alguien. primaria después? ¿A dónde? Reunión de la primaria, ¿no? No, fuiste? no fui ni de la primaria ni de la secundaria de ninguna. Me vi con compañeros, pero por separados, que las empecé a buscar y sobre todo contando historia con mis compañeras, con Carla Marina Marconi, con Alejandra, con Carolina Cortés. O sea, me fui Bien. relacionando a través ¿Por de qué las historias. ¿Puedo saber No me por acuerdo el qué, nombre de por qué las nadie. buscaste? Eh, No, pues digo, ¿por qué uno va a buscar allí donde Me gusta. en su infancia? O sea, ¿qué Bueno, querías? a Carolina Cortés, que es una chica que siempre la recordaba porque imaginaba una chica muy calladita, muy tímida, que me festejaba todo y que muy sensible, que lloraba mucho por todo, por lo que le hacían a ella y por lo que le hacían a otro. Y siempre con una sonrisa que para mí era como sanadora. Cada vez que me hacían algo feo en el patio o en algo, yo me iba con ella y ella no me hablaba, ni me hablaba, pero la veía sonreír y todo y me acompañaba y me llevaba a su casa a tomar la merienda con su mamá. Me acuerdo su auto, su casa, el piso, tenía ¿Pero qué escalera. querías ir a buscar cuando la llamaste? Y cuando la llamé, O encontré sea, ¿la querías buscar a ella o querías buscar a esa Lizzy de ese momento? En realidad, sobre todo, encontrarme conmigo y agradecerle, porque en ese momento yo no sabía todo lo que ellas hacían inconscientemente. O Carla Marina Marconi, que yo, como ella tenía una personalidad muy fuerte, yo todo el tiempo decía que era ella porque era una forma de poder ser fuerte sin la necesidad de... Porque si me atacaban tipo Luisito, yo lloraba o me ponía muy triste. Ahora, si yo tomaba la personalidad de Carla, ¿entendés? Era contestadora, me peleaba, toda cuando me era Carla. Y entonces también con ella y con todas, con otra que me ayudaba a hacer las tareas porque era muy burra. O sea, como agradecimiento. Era una parte de que yo en ese momento no las vivía con ellos. Claro. Bueno, pero fíjate lo que estábamos hablando al principio, Andy. Ah, perdón. O sea, yo solo. Y lo que me pasó, terapia mía. Y lo que me pasó es que es como que la primaria no supe que la hice hasta que fui grande. Es como que pasé sin saber que había pasado por ese colegio, ¿entendés? Recién después me empecé a acordar de cosas. Como que no quería estar ahí en ese lugar. eso se llama resignificación, ¿sí? Que es volver en el tiempo para encontrarle un sentido a algo que no tuvo a lo mejor ningún sentido o tuvo otro, o estuvo olvidado. Entonces, vos lo resignificás. Y fíjate, en esta resignificación, me parece hablábamos al principio de esos objetos o esas condiciones o esas personas que te ayudan a tapar la falta. Ahí es donde entran estas amigas. Digo, la sonrisa de esa chica te ayudaba a tapar la falta que te angustiaba cuando te agredían, no te sentías sola. El carácter de Carla te prestaba algo con lo que identificarte y responder a algo que sola no podías. Entonces me parece que justamente... Es buenísimo, es un superpoder igual el que Claro. tiene. ¿Cómo? Porque es un superpoder el que tuvo, porque ella, siendo, como decía Luisito, entre comillas, la pasaba mal, le cagaban a palos, se sentía triste y de repente dijo, no, quiero la personalidad de ella. Y la tomó y le funcionó. La Sí. sonrisa de otra. Yo como que me dibujaba como quería ser, porque yo pasé de ser muy pobre, todo eso que cuento, y terminé en el colegio y al otro año mi mamá, para mí, era millo, ¿entendés? A nivel que pasamos de cuando se casó con don José Rojas. Y ni bien entro por primera vez de todo esto que te conté de la ducha, de no saber lo que era una ducha, etcétera, etcétera, de no tener que caminar 6 cuadras para ir a buscar un balde de agua, o sea, todo eso que mi mamá no comía, todo eso, a tener todas las comidas. Ahora que lo veo es clase media baja, igual era don José, pero para mí, A lo que imagínate estaba, lo que estaba era. bien. Pasó bien. a no faltarte nada, digamos. Hay Ah, no, oyente- y voy y entro al colegio, me siento en el colegio en el que en el que me anotaron, un colegio de adrogué típico. Me siento así y la maestra entró y me presentó. Bueno, en ese momento todavía don José no me dio el apellido, yo me llamaba con el apellido de mi mamá, me llamaba Gallardo. Y dice, es Luis Gallardo. Dice, su mamá se casó con un señor que tiene como 90 años para sacarle la casa y su mamá no casó. Y ella no tiene papá. Unas cosas así me dijo una maestra. Adelante de todos los compañeros. Y a partir de eso yo me olvidé de todo ese paso por la primaria. Qué maravilla.
Eso me dijo la maestra. Perdón, cuando digo delante qué de maravilla, todos. estoy hablando del proceso de defensa psíquica, qué no de lo que te delirio, hicieron. qué delirio, no, claro. pero digo, cómo ella se... Lo bloqueó, punto, chao, no claro, pasó. lo que listo. ocurre Acá no con la tuve- represión. Qué locura. que Ese esa gente momento es enseña. traumático. Sí. El primer día de clase, yo venía, No. ¿entendés? Que estaba re chocha, que fui a un colegio, que el colegio tenía hasta rejas que se abría. Fui con una emoción al Horrible. colegio, mi mamá me fue, me llevó, yo me acuerdo, me dejó, entré todo el olor al acerrín. Mi otro colegio tenía piso de tierra, no tenía nada ni coso. Y entré todo eso, el escenario que lo tengo, que después fui a votar de grande, y entré, fue maravilloso. Me siento así y te juro que me dijo algo así, pero algo horrible que yo me paralicé. No, Qué ¿por fuerte, te presentó qué fuerte. Y así? esas chicas, ¿Pero era docente o una Sí, compañera? la maestra. ¿Cómo va a decirle a te lo maestra? juro. Tremendo. Y Es estas tremendo. 3 chicas, Carolina, María Alejandra Simonti y después de otra división, 2 chicas, que también una llamada Carolina y otra Carolina Episcopo y Valeria, me acompañaban después siempre hasta mi casa. Esas chicas que a pesar de ser otros grados, siempre me contenían en todo. Bueno, Bien. y eso te ayudó y te protegió, pero perdón, sigo porque digo, me maravilla el psicoanálisis, perdón. Cuando escucho algo de esto, yo siempre digo, no, qué bárbaro, no puede ser que lo haya entendido tan bien el amigo Freud. Y porque lo que Lizzy está marcando es una diferencia que hay entre la angustia, el dolor y el horror. No la voy a explicar porque es largo, pero básicamente, ¿qué es? El horror aparece cuando se da un efecto traumático porque te ocurre algo para lo que no estás preparado. Digo, vos te angustiás por miedo a que te tomen en un examen. Estás dolorido o fracasado porque te fue mal. Si yo sabía que me iban a preguntar y no estudié. Claro. Pero todo Ahora, conocido, todo territorio conocido, digamos. Claro, estás preparado hasta para eso horrible, pero no estás preparado para el horror. No estás preparado para que venga una maestra, para que se dé un efecto que se llama siniestro. Lo siniestro es cuando te lastima el que te tiene que cuidar. ¿Sí? Una violación es siempre un efecto, es horrible, pero si el que te viola es tu papá, es siniestro, porque tu papá está para cuidarte. Un asesinato es tremendo, pero Un si el que te policía, mata un es policía que el te Estado, que te secuestras el Estado, es siniestro. Claro. Sí, porque es los que te tienen que cuidar. Entonces, ese es el efecto siniestro que genera ese trauma, que es decir que Bien. a partir de ese día no me acuerdo de nada. No. Si Así de hecho hace. yo salía, mi Así mamá se me defiende buscaba y eso. nunca le conté a mi mamá. Yo salía con, ¿cómo te fue? Bien. Por ahí, de ahí debe ser Bueno, el eso, sí- bárbaro. eso siempre, eso siempre. le decís. Siempre Siempre le bárbaro. decimos, A tus ¿cómo viejos estás, le decís- bárbaro? Y después decimos, no está bien. Pero bueno. A tus viejos le decís siempre que te fue bien en la escuela. Siempre. No, Yo no sí, por lo siempre. menos. Bueno. Wow. Interesante, bueno, muy interesante. Pero te voy a decir algo, 2 cosas. Una, que había un montón de oyentes, lo podemos dejar para la semana que viene, lista de oyentes. Pero había uno en línea, no quiero dejar de llegar. Pegamos uno, aunque sea. y la Claro. semana que viene Están todos hacemos queriendo hablar oyentes. de sobrevolar. Quiero hablar con Rolón. Ah, de sobrevolar. Ahí Sobrevoló. están. Recién el Graf decía, ¿sobrevolaste con Me tus gusta. ex compañeros de la Exacto. primaria? Aparentemente tengo un amigo que fue a una reunión de la primaria, llegó 15 minutos después, la cerveza estaba buenísima, pero parece que Dieron picada, sobrevolaba. creo. Dieron- Zucca y una picada. Zucca. Ay, por favor. Sí, me acordé que tengo un grupo con mis compañeritos. ¿Y? de la Ah. universidad. ¿Y? Sí, y les escribí ¿Y? a ver si había pasado. ¿Y? No, me dijeron que no. No, ¿Estás haciendo el curso de stand-up con Santiago? No, es real, es real. Es así gracioso, natural. Hay un oyente en línea. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo estás, amiga? Escúchame, no tenemos tiempo, pero a vos entraste, ¿viste? Fuiste al casting, entraste. Al final era uno. Íbamos a tomar a 20, quedaste vos sola. Bueno, soy Gisela de Comodoro Rivadavia. Mirá dónde te estoy llamando. De Hermosa. Comodoro Rivadavia, me encanta. Escuchá, está Rolón, mejor psicoanalista, psicólogo del país. Lo conozco y lo leí muchísimo. Además es bestseller argentino, es un genio, Rolón, realmente. Si querés, imagínate que vos para hablar con Rolón tenés que pedir turno, te dan junto con la visa de Estados Marzo Unidos 2023. exacto, para marzo de 2023, como la visa de Estados Unidos. Gabriel Rolón vuelve igual al teatro presencial, que esto es importante para saber, con el nuevo espectáculo Palabra Plena, que estrena este jueves 2, no, este no, el otro. El otro, el jueves 2 de Diciembre, ¿no? El 2 de únicas diciembre. 3 semanas. Qué bueno, en multiteatro, entradas por PlateaNet, jueves 2 de diciembre, 3 semanas, Rolón Palabra Plena. Digo para que te copes, ¿sí? Gabriel Rolón. Gabriel, ¿qué pasa, Pasay, Gustavita? Por supuesto. Bueno, Bueno, amiga, entonces Bueno. si vos tuvieras que decirle una pregunta a Rolón que te va a contestar muy breve, ¿cuál sería? Bien, tengo una obsesión por resolver problemas ajenos. Me gusta, O sea, me encanta. soy una esponja para atraer todas las personas que tienen conflictos y yo me empeño en resolverlos. Por eso traigo tipos casados, tipos que están por romper con la Excelente. novia, Oh. tipos recién separados. O sea,
los ayudo, se los resuelvo, les hago terapia. Los dejás listo para que Son sigan su relación y independientes. después te dejan. No. Y yo sigo flasheando que es algo, una conexión, y en realidad ellos se vuelven independientes de mí y de mis consejos y de todo eso. Es excelente. Los genero todo yo. Claro. Sos como una escuela, Estoy digamos, lo consciente. formás para la vida y después no vuelven, o sea, se van. No, se quedan, pero por las razones equivocadas. Ah, porque quieren que lo sigas cuidando, quieren que sigas siendo como su consultora en la vida. Claro, quieren seguir buscando consejos, sí se encariñan, pero por las razones equivocadas. ¿Tenés uno No de sé esos si ahora? por las razones equivocadas. ¿Cómo? ¿Tenés uno de esos, un proyectito ahora? Sí, unos cuantos. Y pero si una vez que ya lo detectaste, el, Sí. el problema, ¿qué es lo que te impide cambiarlo? Sí, lo Que sentís tengo como un una problema. obsesión por resolver los problemas. O sea, yo encuentro a alguien que tiene un conflicto y yo tengo la obligación en mi cabeza de resolverlo. Yo creo que lo atraigo porque tengo una obsesión con resolver problemas. Bien, Rolón, ¿qué le puedo decir así nomás? Esto es como un... Me lo encontré a Rolón en la cola del cine, le contesto y me dijo esto. Es esa onda Bueno, preguntas. Ah. Más que respuestas. Entonces, te digo, hola Gise, ¿cómo te va? Gracias por Hola. tus palabras cariñosas. ¿Fuiste a la reunión de la Eh, primaria, Gise, no? No, Ok. No, Dale. me das pero me crucé con uno de la primaria hace poco y fue wow. ¿Sobrevoló? sobrevoló. Sobrevoló. Mamita, para vos, Zucca. Para vos, como vos. Ya vas a ver, Eh, Gisela. Gise, te puedo dejar en el aire, digo, no te las hago, digo, algunas preguntas que me quedan dando vueltas después de lo que vos contaste, digo, con todo cuidado y todo cariño y respeto, pero preguntas, ¿no? Gise dice, tengo una obsesión por resolver conflictos ajenos. Y lo primero que plantea es un conflicto personal. Ah, Solo salgo con tipos casados, con novia o en duelo. Es decir, solo salgo con hombres que no me pueden amar en este momento. Con hombres heridos o que tienen el deseo en otro lugar. Me parece que ahí habla de un conflicto y de la posibilidad de proyectar la no resolución del conflicto de uno en el conflicto de otro. Yo en realidad lo que quiero es resolver sus conflictos. Yo creo que la pregunta es, ¿por qué no un hombre que no venga herido, un hombre que esté en condiciones de amarte, un hombre que pueda compartirte más allá de sus necesidades, o sea, sino que te comparta desde sus deseos? Digo, me parece que es una buena pregunta, porque después Gise dice, se quedan por razones equivocadas. Claro. ¿Por qué? Porque vos te plantaste desde el primer momento en un lugar de protección, de sanación, de comprensión, y después exigís un lugar de deseo. Ya está, bueno, y el otro te quiere allí donde... es como la nació. zona de amigos, como gozo ya está instalado ahí. Claro, y además dijo, se encariñan. Digamos, el cariño no tiene que ver con el deseo. Claro. El cariño es otra cosa, tiene que ver con un nivel de afecto y todo bien, pero el deseo es otra cosa. Bien. Cuando vos deseas a alguien, no decís, le tengo cariño, ¿no? Total. Decís otras cosas. Entonces me parece que hay todo como un montón de preguntitas muy lindas que Gisela se podría hacer como para avanzar en esto. Amiga, un abrazo grande, ¿te sirvió? Eso. Les mando un beso. Gracias, Gise. Me quedo pensando. Hasta Un beso. luego. Bien, Rolón, como siempre, el 2 de diciembre, entonces, por 3 semanas en el Multiteatro, entradas por PlateaNet. Gracias, como siempre. A ustedes. Igual te quiero decir, hay gente que fue a la primaria, Zucca llegó 15 minutos tarde, había un montón de cosas, estaba la picada, estaba el coso. Habló con compañero de WhatsApp. Pero tengo entendido que Zucca sobrevoló. No, pero me escribieron de otra reunión. ¿Y? Tampoco. No. Perros de la calle. Urbana Play. Junk at heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive that night. I wanna make you happy. You
race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. But you a good girl tonight. Yeah. Still I notice nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Ford Transit Minibus, tasa 0% a 12 meses. Aprovecha esta oportunidad de conocer las 10 cosas que tenés que saber de Ford Transit. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Sentí otro aire. Desde Buenos Aires, Urbana Play. 104.3. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Queridos oyentes, las personas usuarias de Ualá queremos decirle a todos aquellos que viajan en tren, auto, taxi, colectivo o kayak que ahora tienen la libertad de poder invertir su plata, solicitar un préstamo y manejar sus finanzas todo desde una app. Descarga Ualá y obtené gratis tu tarjeta. Ualá, el lado bueno de tu plata. Para más información, consulta términos y condiciones en www.ualá.com.ar. Ualá se limita a ofrecer servicio de pago, no se encuentra autorizado a operar como entidad financiera por el Banco Central. Los fondos depositados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni cuentan con las garantías que tales depósitos pueden gozar. Volvió Full Sail a YPF Full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sail. Vení y salí ganando. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? Nos escuchás. Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @UrbanaPlayFM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Gino Tubaro crea prótesis 3D de bajo costo para inspirar a muchos chicos y chicas a desarrollar el superpoder del optimismo, yendo a innovar. Como él, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Ellos son los Torpesi. Dolores, cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate. Nos ponemos en tu piel. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Un cachi de Salta, un cachi de Cerro, un cachi de viento. Cachi que te dieron ganas de tomarte una Salta cautiva, una cerveza hecha sin apuro, para beber tranqui. Salta cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Y vamos, 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 vamos los bonobos.
BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Últimas semanas de Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, últimas semanas de Los Bonobos. Fin de semana largo, sumamos más funciones. Hoy 20 horas. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Hola, buen día, perros. Yo mando mi mensajito de acá de Temperley. Mi nombre es Lucas. Y vaya si se sobrevoló en la reunión que tuve de primaria, que estoy casado con mi novia de la primaria y tenemos 2 hijas hermosas. Gracias, muy bueno el programa. Ahora Fibertel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Construí el futuro que querés. Estudia tu maestría en Derecho en la mejor universidad de gestión privada y número 1 en red de alumnos en Argentina. Ingresá en austral.edu.ar/derecho y encontrá la maestría que potenciará tu carrera profesional. Universidad Austral. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Nos ves. YouTube. Urbana Play. Una nueva experiencia. Amo que están hablando de las reuniones de secundaria y de primaria y acá la gente del interior de pueblos pequeños somos todos los mismos, que crecemos, salvo algún par que se quedan y no terminan el secundario, somos todos los mismos, pero sobrevuela. Perros de la calle. 2021. Choco, choco, arroz es para vos. ¿Para mí? Sí. ¿En serio? Para más información, consulten www.chocoarroz.com.ar. Alfajor de arroz con relleno válido de repostería, libre de gluten. Home office, maratón de series, whatsappear, zoomear, streamear, postear. El mundo cambió. Míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Rinden 300 gotas de alivio y confort. Irix. Refresca tu mirada. Hay un aire nuevo en Urbana Play. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play. 104.3. Es todo lo que quiero. Una nueva experiencia. Techesco, membrana impermeabilizante multicapa. Líder en protección de superficies. Encontrá en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. Los médicos son distintos. Estudiosos, perfeccionistas, luchadores. Tienen un gen especial y de ese gen, hace 50 años nació Medicus. Una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Los lubricantes Castrol son productos desarrollados con la más alta tecnología, sometidos a las pruebas más exigentes, específicamente diseñados para testear la resistencia de aceite y mejorar la performance en todo tipo de vehículos. O traducido por un mecánico que sabe, ponele Castrol y te olvidás. Ingeniería en aceite traducida por los que saben. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Soy amo de casa muestra que la felicidad no sabe ni de roles ni de géneros, yendo a derribar estereotipos. Como él, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia.
Y ahora, con el service bonificado para toda la gama de modelos Volkswagen, encontramos la relajación total. Con el service bonificado en todos los modelos Volkswagen es mucho más fácil encontrar la tranquilidad, porque tu vehículo cuenta con al menos un service incluido de serie sin cargo. Ingresá a volkswagen.com.ar y entérate más. Volkswagen. ¿El héroe que nadie necesitaba? Me llamo Guy y vivo en el paraíso. Ya está en Star Plus. Estoy como nuevo. Dale play. Esta es la primera vez que manejo un auto. Ojalá lo hubieras mencionado. Free Guy, Tomando el Control. Una película exclusiva de Star Plus. Disponible ahora. Star Plus requiere una suscripción, sea mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. Tu radio. En el momento que quieras. Perros de la calle. Primavera 2021. Ir al frente, no guardarse nada, decir lo que pensás. ¿Cómo se llama eso? No arrugar. Es renunciar a ese trabajo que ya no te bancás. Es abrirte una birrería aunque ya haya 1000, si es lo que te gusta. Porque podés hacer lo que quieras, lo que se te cante. Cualquier cosa menos arrugar. Esto es el No Arrugues, presentado por Planchas Atma, en Perros de la Calle. Bueno, estaba escuchando recién, no arrugues si te querés poner una birrería, aunque haya un montón, si es lo que decía, estoy de acuerdo, tratar de que no sea la misma cuadra igual. Un poquito de logística está bien. O sea, es no arrugues, pero un poquito podés ir chequeando. Depende, si ves que la que está tiene mucho desborde, es una buena idea capaz ponerla en la misma cuadra. Bueno, puede ser. Vamos a ver a quién tenemos al aire. Estoy muy contento con mi gorra de Lollapalooza 2022. ¿Disculpame? Mi gorra de Lollapalooza. ¡Vamos! Estoy muy contento con mi gorra de Lollapalooza 2022 que me regaló Majo Echeverría. Ay, ella. Bueno, Majo. ¿Esta me regaló o está...? Miré la bolsa, dije, hay una gorra, llévatela, y miró. Hay un oyente, hola. Bien, hola. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Bien, ¿y ¿Cómo vos? andan, perros? Bueno, Bien. ¿qué contás? Acá estamos. ¿Cómo te llamas, amigo? Carlos de Padua. Carlos Te llamas cortador. Carlos, de Padua. Carlos. Carlos, ¿a qué te dedicas? Soy cortador textil. Cortador textil. ¿Sabes por qué dijimos te lencería y llamas cortetería. Carlos? Lizzy, ¿te acordás en el bar 1? Había una chica trans que era Celeste. Sí, Carlos. Celeste. Le dijo en Exacto, en y, la mesa. y ella dijo, ya no sé ni cómo me llamo. Y Celeste Eduardo le dijo, Montanari. sí, te llamás Carlos. Y No. imagínate que edición, drama, fue terrible. No. Sí. No me acordaba de Terrible. eso. ¿No te acordabas? Sí. No. Celeste ahora hace mucho trabajo de periodismo. Está buenísimo la Sí, es buenísima. Un beso a Celeste. Bueno, la cuestión es que, amigo, entonces vos a qué te dedicabas. Cortador dijiste? textil. Cortador textil. ¿Descansástela? Corta textil. ¿Descansástela? Sí, también. Tenemos Antes algunos cortaba. resortes automáticos que quedaron. Es como... Cortás Texlas. ¿Qué? Teslas es el auto. ¿Para de quién, Elon Musk. ¿Con quién laburas mucho? No, trabajo mucho con muchas marcas. La mayoría son pequeñas. Hay un par de marcas más copadas, pero no sé si puedo nombrarlas. No. Cortador textil sería que te llevan los moldes. ¿Qué haces específicamente? Me traen las telas Sí. y los moldes y yo hago las tizadas y los corto. Listo, no lo cosés, no nada, cortás. No corto. Hoy hablamos mucho de entrevistas de laburo. Si yo te tuviera que entrevistar a vos, te haría preguntas que te saquen de contexto de lo que vos sabés, porque quiero ver cómo reaccionás. Por ejemplo, Carlos, Dime. decime por favor el nombre de una película en que son animales del zoológico. Está en Nueva York y de golpe se escapan y viven otra aventura. ¿Cómo se llama esa película? La que trabaja el gordito este simpático, no me acuerdo. Nadie le habló un gordito simpático, son todos, es un dibujo animado y son dibujo todos animado. animales. O sea, ¿qué No, gordito hay una hablas? película- ¿La hay una cebra? película- Echado por Hay una discriminador. película. ¿Qué película es? Hay La 1, que 2 y estaba- 3. Es un dibujo animado. Madagascar. ¡Correcto! Excelente. ¿Está contratado? Todavía no, pero es un buen... Carlos, o sea, sí. Carlos, si tuvieras que elegir ser un queso, ¿cuál serías? ¿Y por qué? Este que tiene gusanito, ¿cómo se llama? El azul. El queso azul. Rarísimo. Vapeate un baño. Escuchame, fíjate una jugada, amigo. esas preguntas que hacía tipo Castelo en la gráfica son terribles si fueras un zapato del izquierdo o derecho, pero está bueno porque ¿qué puedes contestar? Yo te digo, Rizzi, si fueras un queso, ¿cuál serías? Mar del Plata. ¿Por qué? Ay, te odio. Porque me gusta tener una cáscara de un color y por adentro ser de otro. Excelente. Ya cualquier cosa que fundamente. ¿Vos qué queso serías? Un pâté gras. ¿Por qué? Porque es una francés. Ok. Como ¿Vos, de Harry? Billy Poto. ¿Vos, Harry? Un parmesano.
Ajá. Porque mejora con la maduración. Pero cuando haces la misma pregunta, ya el otro va elaborando. Eso es verdad. Por ejemplo, yo te preguntaría, por ejemplo, que no tiene Después, nada que si ver me en la preguntan, vez, después yo lo mando por mail. ¿Qué eso sería, Sandy? @gmail.com. Me manda el oyente que quiere, lo contesto. Sí, amigo, ¿dónde no arrugues? Chicos, paren todo, que Andy quiere decir que queso. No, pero no puedo jugar, no vale mi respuesta. No, sí. Soy el boludo que pregunta. Está buenísimo conducir. Le preguntás todo y vos Si fueras dulce de batata, ¿vendrías en lata o en cajita? En lata, sin duda. Y odio con chocolate. Sería solamente en Dulce de batata yo vendría en bandeja y envuelta en film. No. Pero es En el más lata. accesible. ¿Quién compra en lata? Es el más artificial también. Pero vos Claro. qué querés. Menos batata tiene eso. Bah. Discúlpenme. Gracias por tu pregunta, ¿sabes? de nada. Me siento incluido en el Si programa. fueras un culo, ¿serías el del señor Burns? Bueno, amigo, ¿en qué no tenés que arrugar? Contame. Bueno, el tema es el siguiente. Yo cada tanto me apropio de la plancha de mi señora, Sí. porque a veces las telas vienen arrugadas, y el otro día la agarré, la dejé en la punta de la mesa, al caer, se la manoteo del cable, tiro del cable, hace un cortocircuito y se cae y se rompió toda. No. Mi señora vuelve hoy a la tarde de un viaje, pues se fue con mi nena de viaje egresado como padre acompañante. Ah, mira. Pegó viajecito, qué bueno. ¿A dónde se fueron? A Bariloche. A Bariloche. Me gustaría sorprender con plancha nueva, que lo estaba buscando para comprar ya, porque esta no sirve más. Claro, o sea, vos no llamaste para no arrugues, vos llamaste para reponer la plancha. Es rarísimo, No, porque la idea es no arrugues, No arrugo. vos contás algo y de paso te puede ganar una plancha. Él quiere la plancha. Claro. Él quiere arrugar con la mujer, no decirle que rompió la plancha y reponerla. Primero que la plancha. Recordemos que una vez llamó a alguien diciendo que quería la plancha y se la dimos a la otra persona. Claro. Yo estaba indignada. A la Claudia, mi señora, cuando llegue acá y no encuentre la plancha, se me pudre todo. Claro, pero vos llamá a un lugar donde te den planchas. Acá la idea es contar no arrugues, si querés te llevas una plancha, que no es lo mismo que te damos una plancha. Vos no arrugues Tengo que contarle a mi señora yo. Claro, No vos, quiero vos tenés que arrugar no ahí. arrugar en contarle a la Claudia que le rompiste la plancha. Exacto, bien, ese caso 1. Vamos a ver. Vamos a ver un caso 2. Gracias, Carlos. Vamos a ver un caso 2. El Carlos y la Claudia. 47756688. Ah, entonces para Carlos tenemos una notición. Notición para darte. Prepárate. Te votamos por una Navidad. ¿Seguro que no sobrevoló Zucca? Tengo una buena. Como Carlos el cortador. Pará, hagamos una cosa. Yo te digo, ¿en qué no querés arrugar? Y vos contestame en decirle a mi señora que se rompió un electrodoméstico. ¿Ok? Pero el escribano pide. Bien. Carlos, ¿en qué no querés arrugar? El contarle a mi señora que le hice mierda a la plancha. No fue lo que le dije. Lizzy, por Chicos, favor. Pero estuvo bien. No. Respetar el guión. Eso es un director de. Yo compro esto, ya está, no Listo. podemos pedirle mucho más. Para, ¿vos lo votás, Harry? Sí, yo ¿Vos lo voto. votás? Yo lo voto. Perfecto, Yo voto listo. caso 2. No hay. Es la segunda versión del 1. Carlos, te lleva la plancha, pero Por orden alfabético fue hoy. solo por el tiempo que estuviste al aire. ¡Qué grande! Un abrazo, chau. Abrazo. Hasta luego. Beso. Uy, tocó. Hasta luego. Bueno, ya vieron. La gente es como las prendas de vestir. Algunas arrugan más fácil, otras no tanto. Depende de qué están hechas. Para las primeras, quizás es cuestión de elegir las batallas. Para las otras, no hay mucho secreto. Es cuestión de elegir una buena plancha. Como Planchas Atma, que presentó el No Arrugues en Perros de la Calle. Urbana Play. Urbana Play 104.3. YouTube. Suscríbete. Nos vemos. Llevé a los niños a ver un show. Llegaré para Navidad, lo prometo. En estas fiestas llega a Disney Plus el evento que no podés perderte. No me digas, vas a necesitar otro día. ¿O dos? Una nueva serie de Marvel Studios, Hawkeye, serie original Disney Plus. Estreno doble episodio 24 de noviembre. Vaya, será una feliz Navidad. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulta en www.disneyplus.com. Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Flor Viña, bienvenida, Flor. Mira, te aplauso para vos. Me aplaudo yo mismo. ¡Vamos!
Y tenemos lo que nosotros denominamos desarrolle. Ama la caca. Te leo todo lo que dice acá. Le encanta el proceso y le parece raro que la gente lo oculte y no agradezca. Desarrolle. Es rarísimo. Es raro, pero bueno, corregí en todo caso. Cuando tu cuerpo digiere todo eso, o sea, él solito hace todo el trabajo mientras que vos estás durmiendo, ¿entendés? Vos cuando vas, puedes decir gracias. Yo cuando hago caca me pongo feliz. Le digo, gracias cuerpo por... Porque cuesta, ¿te ha pasado esas vacaciones, una semana en un lugar? 0. Ni una vez. Hay gente que si no es su baño... No, a mí me va bien. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. La curva de la moda busca hacer de la moda algo inclusivo. Y que lo inclusivo no sea una moda, yendo a ser parte del progreso. Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad de principio a fin. Con el certificado en Community Management, aprende a gestionar marcas en redes sociales, seguir sus métricas y optimizar sus estrategias, acciones y resultados. Formate en 4 meses de manera 100% virtual. Entra a 21.edu.ar y conoce más sobre el certificado en Community Management, un nuevo rol en las organizaciones. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Ciro y los persas en el Movistar Arena. Sábado 18 de diciembre, Ciro despide el año en Capital. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Suena Urbana Play 104.3. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. ¿A vos que viajás en con otras apps de movilidad? Solo te quiero contar que Cabify es la única app neutra en carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que compensa el dióxido de carbono de todos sus viajes plantando y conservando árboles nativos. Por eso cuando pidas un auto por otra app, compartilo en seamosneutros.com. Así Cabify también compensa la huella de carbono de ese recorrido. Entonces, la próxima vez que busques un viaje seguro, tranquilo y sustentable, ya sabes dónde pedirlo, ¿no? Cabify. Promoción válida del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2021 para trayectos realizados en otras apps de movilidad. Más información en seamosneutros.com. Cabify S.A. Quick 30 71524510. Con Zetol dura más. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una Madre Extrovertida. Este sábado a las 21 horas. En La Aldea, Pilar. Con tu entrada te regalamos un libro de Casiari. Hay 10 títulos distintos para elegir. Momento. ¿Vos estás diciendo que por cada entrada hay un libro mío gratis a elección? ¿Qué es esto? ¿Un precios cuidado cultural? Alguien me está cagando. Es fácil. Entrá a pazline.com, sacás tu entrada y elegís el libro que más te gusta. Hernán Casiari en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Entrada y libro de regalo en pazline.com. Produce La Aldea. Invita La Cardeus. Colchones y somiers. La Cardeus es tradición de calidad. Un evento Urbana Play. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país, en el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre.
Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Y ahora, con el service bonificado para toda la gama de modelos Volkswagen, encontramos la relajación total. Con el service bonificado en todos los modelos Volkswagen es mucho más fácil encontrar la tranquilidad, porque tu vehículo cuenta con al menos un service incluido de serie sin cargo. Ingresá a volkswagen.com.ar y entérate más. Volkswagen. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. La plata de las ventas ingresan al instante en la cuenta para los que cobran a distancia. Y también para los que prefieren cobrar personalmente. ¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, cobra con Mercado Pago. Más formas de vender para todo el mundo. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Mercado Libre SRL. Quit 30 70 30 88 53 4. Caseros 30 39. Piso 2 Cava. Celeste Gianelli escribió sobre su lucha en servilletas y lo convirtió en un libro para inspirar a otros, yendo a encontrar nuevas oportunidades. Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Mientras nos preparamos para volver, Reviví los mejores shows y festivales del mundo. Urbana Play Live. Todos los jueves y domingos, De 21 a 23. Urbana Play Live. Un contenido producido por Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. YPF Full es un lugar al que puedes venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Lleva y compartí tu radio. En el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Tus amigos En la enorme jungla urbana. Perros de la Calle 2021. Por favor, manténgase a la espera. En breve le atenderemos. Por favor, manténgase a la espera. En breve le atenderemos. En breve le atenderemos. En breve le atenderemos. En breve le atenderemos. Te voy a mandar lo que... En breve le atenderemos. Usted se ha comunicado con el contestador automático de perros para decirnos lo potro que estamos. Presione 1. ¡Pip! Listo, terminamos. Ahora están muy potros. Gracias. Conocés todo lo que Mazosde tiene para vos. En una aplicación móvil con más de 1000 beneficios que cuidan tu salud integral. Descargala. En tu celular descubrí descuentos que te ayudan a conectar con lo que realmente te hace bien. Alimentos saludables, actividad física, guía de meditación, cursos, carreras, productos de prevención y mucho más. Más de 140.000 socios de todo el país ya la tienen porque saben que disfrutar también es salud. Bueno, Desde hace 49 años en Argentina. ¿están listos? ¿Todavía no están listos? Vamos con Harry entonces. Perfecto. Harry, ¿cómo le va? Buen día. ¡Harry! Bueno, que vuelva la utilería. Vuelva la utilería. La utilería de la sección, por ¿Sabés favor? que una amiga mía, la Vero Bonter, tenía un coso que... ¿Quién? Un monólogo, la Vero Bonter, como dice que si usted quiere dejarnos Vero los potros que estamos, marque 1. Entonces la Vero decía, si usted es centro de atención a la mariquita suicida, no sé qué, si usted es una mariquita tejedora, haga que va a marcar 1 y marque 2. Si usted es una mariquita que va a bailar a América, marque 3. Si usted es una mariquita que va a bailar a Contramarno, marque 7.
7, vieja sorda. Si usted es una mariquita que va a bailar, Angel era como la bailanta de las cosas. Si usted es una mariquita que va a bailar a Angel, por favor, corte. Está muy bien, está muy bien. Corto. Bueno, Harry, ¿de qué va a hablar? La columna gastronómica de Harry. Vamos a hablar de un producto sin el cual no podríamos vivir. Un producto fundamental y sin embargo todo el mundo lo da por sentado. ¿Por qué? Porque cuando vivimos las compras, armamos qué va a traer cada uno al asado o a la juntada o a lo que sea, siempre te olvidás de algo y siempre le pedís a último momento a uno que viene en auto que traiga ¿qué, Andrés? ¡Hielo! Y además es muy feo porque vos estás llegando a un asado. Te amo. Llegamos ¿Por qué puso esto? Y escuchá. Yellow, un Sí, sí, genio. Un genio, no me di Cuando quiero cuenta. enfriar la birra pongo Coldplay. Escúchame, no, Yellow. Sí, las dos cosas. Funciona en varios niveles. Trae Yellow. En varios niveles. No hay nada peor que te pidan hielo pero cumpleaños. Trae 2 bolsas y vos estás cargando todo frío, 2 kilos. Y se va derritiendo, se te va mojando. Horrible. Es una cosa que hay que preproducir, hay que tenerla, no se hace rápido, hay que tenerla en cuenta. Con el hielo puedes hacer, aparte de tragos y bebidas, un montón de cosas bellísimas como esto que tenemos acá, que voy a compartir con ustedes para que se entretengan mientras yo hablo. Pueden acercarse a buscar si quieren. No hay nada más lindo que un bowl de cerezas con hielo, es una cosa fabulosa. Denle tranquilos. Upa, empezó la pelea. Qué lindo. Les voy a presentar un personaje en el día de hoy. Sí. Al que le tenemos que agradecer un poco por todo esto. Señor Frederick Tudor, también conocido en la historia de la gastronomía como el rey del hielo. Me estás hablando de el Frederick Tudor. Exactamente, el Samid del hielo, por decirlo de alguna manera. Para que se den una idea... Sí, claro, sí. Te presto un micrófono un ratito. Parece un dado. Un ratito. A principios del siglo XIX, el hielo ya existía porque se recogía en los lagos donde se formaba hielo arriba del lago en invierno. Sí. Pero no existía una forma de producir el hielo, tampoco existía una forma de transportarlo. Solamente había freezer. Claro, solamente tenían acceso al hielo las personas que vivían cerca de lugares muy fríos en invierno. Era por temporada. Y después se guardaba como se podía en algunos lugares para que aguante todo lo posible, pero no era un producto que existiera en todo el mundo, no había forma de transportarlo. Entonces Frederick Tudor, que es un empresario de Boston, era un empresario de Boston, lo que hizo, y por lo que le tenemos que agradecer, es inventar la forma de transportarlo a lugares donde antes ni siquiera se conocía el hielo. Vamos a hablar de Frederick Tudor un segundo. Ustedes coman, tranquilos. O si no, interrúmpanme o hagan lo que quieran. O sea que tomaban las bebidas calientes siempre. Sí, exactamente. Y en el desierto tampoco, porque aparte no había enchufe, porque viste que es todo así, tierra. Es verdad, no había tomacorrientes. O sea, había tomacorrientes, pero los tapaba la arena con el viento. Entonces no sabías dónde enchufar el freezer. Qué bárbaro. Cuando era chico, Frederick, que tenía un hermano que se llama William, jodían haciendo algo que hacemos todos, en realidad, que es como jugando a ideas como para hacerse millonario, ¿viste? Vamos a hacer esto y vamos a ser millonarios. Quiere ser millonario. Con esta nos salvamos, con esta nos salvamos. Y cada tanto tiraban una como, ¿y si vendemos bebidas frías en el Caribe? Porque ellos en Boston tenían bebidas frías, pero en el Caribe, que es la zona donde más calor hacía, no había bebidas frías porque no llegaba el hielo. Y como lo decían jodiendo, pero a Frederick le quedó como, ¿y si la hacemos posta? ¿Qué onda? Si buscamos la forma de llevar hielo al Caribe. Entonces el chabón que le quería venderla, se lo tomó en serio, le quería vender la idea a alguien, pero nadie quería. Ningún barco quería llevar hielo. ¿Por qué? Porque pensaban que si llevaban hielo que se iba a derretir, se les iba a inundar el barco y se iban a hundir. Ay, los quiero. ¿Qué hace Frederick Tudor, un verdadero emprendedor? Se compra un barco. No. Lleva él mismo en un primer viaje experimental 80 toneladas de hielo a Martinica, al Caribe. No se lo quiere comprar nadie. No se lo quiere comprar nadie porque no estaban acostumbrados. Se veían eso de aquel, no le iba a meter esta cosa rara a mi bebida, sigo tomando como la tomo. Obvio. No querían, entonces no vende nada, se funde y queda terriblemente endeudado. ¡No! Frederick Tudor queda con una deuda hasta el cuello. De hecho, durante los próximos años estuvo preso 3 veces. ¿Congelaron las cuentas? Estuvo preso 3 veces por no pagar las deudas o por hacer cosas raras para pagarlas. Le congelaron las cuentas. Qué lindo. Gracias. Y para que llegue el hielo, Gracias. seco. Es verdad, gracias. Sin cuac pasaba. Papá, nuevos papelones. Estuvo bien igual, a mí me gustó. Haciendo bullying, sí. A mí me gustó. Perdón que te tiré frío el chiste. Pero Tudor insistió. Sí. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Inventa la cadena de frío. La cadena de frío era una forma de llevar el hielo desde el lugar en el que se extraía, los lagos y los lugares fríos, a carros, de carros a trenes, de trenes a barcos y de barcos hasta los lugares en los que se tenía que vender, siempre en contenedores aislados, digamos, para tratar de conservarlos lo mejor posible. Al principio nadie se lo quería comprar y nadie quería meterle eso a las bebidas, entonces el chabón hace un laburo de hormiga, empezó a invitar gente vinculada a la política de la gastronomía a su casa a comer, servía platos con hielo, visitaba bartenders por todo el país, por Estados Unidos, les llevaba muestras de hielo, les enseñaba a usar
usarlo, les explicaba, los convencía de que vendieran las bebidas con hielo al mismo precio que las otras, Muy bien. que antes eran más baratas porque tenían menos volumen, menos líquido. Claro. Les explicaba... En Estados Unidos, Un genio. económicamente es muy. Todos los cócteles llevan más hielo que bebida. Muchísimo. Todo hielo, te va a estar arriba todo el Bueno, hielo. Y la gaseosa en Estados Unidos te la sirven hasta arriba llena de hielo. Todo gracias a Frederick Tudor, imagínate. Increíble. Se fundió. El chon, no, o sea, venía fundido, pero se fue haciendo pero se porque fue era haciendo de nuevo. un tipo que eso, un emprendedor de verdad. De lo de él. Confiaba en el hielo. Marketing, lobby, Exactamente, hizo todo. Les enseñó a hacer helado, por ejemplo. Hacer helado con hielo, a los que no sabían hacer helado. El Frozen. De hecho, en India, el chabón, o sea, fue tan exitoso su emprendimiento que en India el tipo es medio un héroe. Porque nadie había tomado nunca helado en India hasta que no llegó Frederick Tudor con el hielo y les enseñó a mezclar fruta, hielo, azúcar y hacer helado, exactamente. Uno de los lugares donde más vendía era Cuba. Pero lo que pasaba era que si lo comprabas el hielo, se te derretía en el camino. Entonces el chabón empezó incluso a comercializar y a darles a los clientes contenedores aislados para que pudieran comprarle el hielo y llevárselo a sus casas y llegara. Un crack, o sea. Porque si yo no trabajo con hielo, no tengo la heladerita para cubetera. Exactamente, el uno, Frederick Tudor. Después de eso, todos quisieron copiarlo. Ya hablar hasta hoy. Porque está tapado, ahora vas a ver por qué. Cono, hielo. En su momento todos lo quisieron copiar, pero el chon tenía armado tan bien todo su sistema logístico y había arrancado tan antes que fue imposible copiarlo. O sea, el chon se quedó con el negocio para siempre. Entonces vos dirás, en un momento alguien inventa el freezer y Frederick Tudor se funde porque deja de ser importante. Claro. O sea, cuando alguien inventa la tecnología para generar frío eléctrico con electricidad, se funde. Bueno, no, ¿sabés que el capo se muere antes? No. Se muere antes, murió millonario, murió como el héroe del hielo. O sea, Se fundió su empresa. No llegó a ver el invento que lo desbarató. O sea, el chabón murió siendo el uno. Pero, por ejemplo, si estaba vivo Harry, a mí se me ocurre, y yo soy Friedrich Haumann. Entonces, yo puedo decir, mirá, vos inventaste el freezer, pero el hielo lo inventé yo. Por lo cual, no vas a poder poner hielo en tu freezer salvo que me pagues o me des una acción. Es que no inventó el hielo, él inventó la forma de transportarlo. El hielo ya existía, el hielo lo inventó o el Big Bang, o Dios, o quien quieras creer. O cono, hielo. Frederick Tudor lo que hizo fue encontrar la forma de que llegara el hielo a lugares donde era más necesario, justamente, para que pudieran tomarse en Cuba, por ejemplo, una bebida fría. Pero les cambió la vida. Les cambió la vida. Tomaba todo tibio la gente. Nos cambió la vida a todos. A todos. Corazón de hielo. Así que gracias a Frederick Tudor, y recuerden, si son bartenders de entrecasa, de solo usar para hacer hielo agua que beberían, no usen agua que no beberían para hacer hielo. Si tienen el hielo mucho tiempo en el freezer, puede tomar olores de otras cosas que están en el freezer. Yo lo guardo en Ziploc. Yo lo guardo en Ziploc. Si lo guardas en Ziploc, eso lo tiene mucho más protegido, por supuesto. Estoquéense de hielo, porque si viene gente a tu casa, se te acaba el hielo en un segundo. Estoquéense de hielo y nunca seas el que pide hielo último en una fiesta. Si haces una fiesta, tenés que tener hielo de antes. Gracias. Excelente, gracias, Harry. Por favor. Harry. Ahora, comer cerezas. Buen dato. Y yo también, porque tengo códigos, te tiro este datazo para que lo tengan. Ahora con ANC vas a poder pagar con QR todos los días, fácil, sin efectivo y sin firmar nada, directamente desde tu celular. Comprate todo eso que querés pagando a través de la app de ANC y podés llevarte hasta 2.000 pesos por compras que hagas en los locales habilitados. En ANC tenemos códigos. Gracias a la gente de Prisma por los hielos, porque además para la columna de hielo trajimos hielos transparentes, cuadrados, que son espectaculares. ¿Para qué? Para tomar un whisky, un buen trago, que se ven increíble con los tragos rojos, con el whisky y todo. Son transparentes, vos ves el fondo del vaso y ves como un hueco que se genera de un lado a otro. Te juro que obviamente el frío es igual, pero el tamaño y que sea transparente lo hace increíble. Luego podés conseguirlo en Prisma Hielos, @PrismaHielos, creo que es, ¿no? Evelyn, buscá ahí en... Sí, es Prisma Hielos, @Prisma Hielos. @Prisma Hielos, te mandan 6 a tu casa, una camarita de telgopor, etc. Pero ya se prepara nuestro amigo Benito Cerati, que viene con su banda. Así que tanda y los saludamos, dale. Anda los Rolling. Los Rolling, Brown Sugar. Buscas, nos encontrás. UrbanaPlayFM.com. Una nueva experiencia.
Atención a esta invitación imperdible en tiendamia.com. Ahora mismo encontrarás la previa al verdadero Black Friday de Estados Unidos, es decir, pre-Black Friday, que es, ingresando en tiendamia.com vas a poder disfrutar de ofertas anticipadas en más de 1.000 millones de productos con descuento hasta 70% y 3 cuotas sin interés para adheridos a Santander, sorpresas, notebooks, celulares, termos, parlantes, juguetes, ropa y todas las marcas de zapatillas con envío gratis. ¿Sabes qué? Entra ahora a tiendamia.com y entérate de la sorpresa que no te puedes perder pre-Black Friday de Estados Unidos en tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Ya está cantando los Rolling Stones, están ansiosos. Así que está haciendo un cover mientras canta Jagger de fondo, Benito Cerati. Así que, si les parece, tanda y charlamos y los escuchamos. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Con cuenta chat de Itaú podés manejar todo tu emoji de bolsa de dinero y hacer todo lo que haces en tu banco sin salir de WhatsApp. Emoji de carita sorprendida. Abrí tu cuenta gratis sin bajar ninguna app, mandando hola al 11 26 02 8000. Sticker de Chihuahua bailando con anteojos. Con cuenta chat de Itaú, estás a un chat de todo. Reenvío audio con legal. Cartera consumo. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A. responden por las operaciones del banco. Solo hasta la integración de las acciones suscriptas. ¿El héroe que nadie necesitaba? Me llamo Guy y vivo en el paraíso. Ya está en Star Plus. Estoy como nuevo. Dale play. Esta es la primera vez que manejo un auto. Ojalá lo hubieras mencionado. Free Guy, Tomando el Control. Una película exclusiva de Star Plus. Disponible ahora. Star Plus requiere una suscripción, sea mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. La plata de las ventas ingresan al instante en la cuenta para los que cobran a distancia. Y también para los que prefieren cobrar personalmente. ¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, cobra con Mercado Pago. Más formas de vender para todo el mundo. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Mercado Libre SRL. Quit 30 70 30 88 53 4. Caseros 30 39. Piso 2 Cava. Gino Tubaro crea prótesis 3D de bajo costo para inspirar a muchos chicos y chicas a desarrollar el superpoder del optimismo. Yendo a innovar. Como él, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1.000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Urbana Play presenta Harlem Festival. Duki. Miranda. Banda Los Chinos. Rusher King. Catriel. Zoe Gotuso. Alto sentimiento. Emilia. Coti. Fiesta Bresh y muchos más. Harlem Festival 2021. 3, 4 y 5 de diciembre. Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. Abonos y tickets por día en harlem.com.ar o en los puntos de venta oficiales. Harlem Festival 2021. Urbana Play 104.3. Radio oficial. YPF Full es un lugar al que podés venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Con la nueva promo de Clyde, el premio lo elegís vos. Podés ganar 50.000 pesos por semana, además de un premio final de 200.000 pesos para disfrutarlos como quieras. Carga el código de tus sobres en promoclyde.com.ar. Todos los sabores participan. Dale a tu semana el sabor que te hace bien. Bienvenidos al Cybermes de la Cardeus. Un mes con las mejores ofertas. Aprovecha hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM.
Seguí disfrutando de la mejor vista de Buenos Aires, también con nuestras propuestas veganas y vegetarianas. Puerto Cristal, Puerto Madero. ¿A vos que viajás en con otras apps de movilidad? Solo te quiero contar que Cabify es la única app neutra en carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que compensa el dióxido de carbono de todos sus viajes plantando y conservando árboles nativos. Por eso cuando pidas un auto por otra app, compartilo en seamosneutros.com. Así Cabify también compensa la huella de carbono de ese recorrido. Entonces, la próxima vez que busques un viaje seguro, tranquilo y sustentable, ya sabes dónde pedirlo, ¿no? Cabify. Promoción válida del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2021 para trayectos realizados en otras apps de movilidad. Más información en seamosneutros.com. Cabify S.A. Quick 30 71524510. Pará, no cambies de radio. Mejor cambia de auto en Kavak.com. La forma más segura de vender y comprar un auto usado. Kavak.com mejoró sus ofertas para que vendas tu auto en el momento y recibas tu pago como vos quieras, en pesos o dólares, con la tranquilidad de no tratar con desconocidos. Cotiza tu auto hoy en Kavak.com. Consulta términos y condiciones en www.kavak.com. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. En el auto, en barco, en tren o en avión sin malestar. Vamos de paseo, Cenelis mareos y no tengo náuseas. Viajo con confianza. Cenelis mareos. El viajar es un placer. En cada momento de tu día, Smart Life te ofrece la más alta calidad y el mejor diseño en la línea más completa de pequeños electrodomésticos para tu hogar. Ponele ese toque único a cada receta y compartí el sabor de cada momento de tu día. Smart Life, enciende emociones. Conoce más en smartlife.com.ar. Wainwright returns to the Maipo Wainwright torna al teatro Maipo. Revient au théâtre Maipo. Wainwright volvió al Maipo y explota frágil. Últimas 2 funciones. No te quedes afuera. Entradas en plateanet.com. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. En la nueva promo extrema de Action Energy, sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. 1 año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adheridas en promoextrema.com.ar. La curva de la moda busca hacer de la moda algo inclusivo. Y que lo inclusivo no sea una moda, yendo a ser parte del progreso. Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Urbana Play Twitch. Urbana Play Y. Lunes a viernes, de 23 a 1. El porqué de todo lo que pasó en música. Cultura digital e historias comunes. Con Luca Martín y Franco Belloni. Urbana Play Y. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechamos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Una ilusión óptica en tus oídos. En tus oídos. Perros de la calle.
Y llegó Strix con vos, una escolta virtual para esos momentos en los que preferiríamos no estar solos, como cuando te bajás del bondi o esas calles oscuras, medias raras que te miran fijo cuando salís del cajero. Strix, la aplicación de LoJack que te mantiene seguro a vos y a los tuyos. Pueden ser tus hijos, amigos, amigas, familiares. Te descargas la aplicación, te logueás, pones tu contacto referido o al que querés que le avisen en caso de alguna urgencia y listo. Strix con vos, descargate la aplicación y accede gratuitamente a tu escolta virtual ya. Y ahora sí nos podemos presentar. Está Benito Cerati. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola. Hola, Benito. Hola. ¿Cómo va? ¡Genio! ¡Hola! ¡Me encanta! Estos son los Zero Killed. Un tercio. Faltan los otros dos. Pero sí. Bueno, buen día a todos. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola. No tiene micrófono. Está sin micrófono, por eso. ¿Qué tal? Toca el teclado. Expresate con el teclado. Claro, se expresan así ellos. Quiere decir muy buenos días. Estoy muy contento de estar acá. Muchísimas gracias. Sí. Excelente. Qué rápido que aprende, Andy. ¿Y la guitarra cómo está? Hola. A vos te tardó más en conocerlo, pero es así, es muy transparente él. Se sabe cuando está bien, cuando está mal. Depende de los acordes que toca. Depende del preset también que elija. También, claro. Es muy probable, pero elige él también. Al otro le dieron micrófono porque con la guitarra no lo entendíamos. ¿Cómo le va? Bien. Buenas. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Es más complejo. Sí. ¿Cómo anda, Benito? ¿Bien? Bien, muy bien. Está con un color cobrizo, un color... Ay, exactamente, sí. Me hallo bastante. Estoy en una etapa medio fogosa, entonces está bien. Ay. Está perfecto, está muy bien. Te vimos en distintas... Sí, lo vimos... usted tiene micrófono, una silla, porque si no está medio apagado. Un auricular. Parece que no. Le van cayendo en cuotas las cosas. Algo dice mal y todavía no sé qué, pero está bien. Ya lo vas a averiguar. Tengo que pagar. Es dibujado desde que pasaron las elecciones. Es como hasta que encuentres de vuelta tu tema. Sí, no tengo norte. Come frutilla, mira. Bueno, Benito, ¿cómo fue? Hace mucho no te veo, ¿no? Antes pre-cuarentena hace que no te veo. Hace como 3 años. Sí, por eso. ¿Cómo te fueron estos 3 años? Por lo que vi de afuera, bien. Bueno, es que ¿No soy bastante bueno en meter lo malo abajo de la mesa. No, la verdad que ahora te digo que estoy pasando un muy buen momento, la verdad. Bien, buenísimo. Sí, la verdad que estoy muy bien. La cuarentena tuvo sus idas y vueltas como todo. Imagino que nadie salió intacto de ahí. Pero yo soy una persona que usa mucho esas cosas para salir más fuerte y en eso estoy. Bien. 27 años ya tiene Benito. 27, voy a cumplir 28 la semana que viene. Pará, 28 ya 28 años, Benito, quiere decir. Sí, ya es hora que lo trates como un adulto. Lo voy a tratar como un adulto. No, siempre lo traté como un adulto, pero bueno, uno va viendo también, ¿no? Un poco. Sí. Va a pasar, ya estamos viendo en los las 30. arrugas. Sí, estamos en los 30. No tenés arrugas, Benito, no mientas. No, es un potro. Bueno, escuchame una cosa. Pero fue. Voy a pensar palabra prolífera a nivel musical la cuarentena. Sí, súper. Estoy haciendo un álbum que va a salir el año que viene. Bueno, eso a mi nombre, cosa que nunca hice en mi vida, va a ser el primero, así que estoy. ¿Te pesa el nombre? No. De hecho, porque a veces, viste, no sé, puede ser en la banda, pero poner con tu nombre puede ser que... Claro, no, el tema de haber tenido un seudónimo por mucho tiempo tenía que ver con una cosa de que me gusta ponerle títulos a las cosas. Nada más que eso. Es como... Lo sentía como estar dirigiendo una película y como que no le voy a poner el nombre de la película mi nombre, ¿viste? Crear otro nombre. Entonces, bueno, un poco eso me pasaba. ¿Por Vanity decís? No. Sí, por Zero Kill. Ah, está bien. Bueno, pero por otro lado... Pero también es, sí, mis redes, como siempre me creo como personajes porque me divertía, pero ahora lo que me pasó es que uní a todos esos personajes y ahora soy todo yo. Todo eso. Ya no es más un desorden de personalidad. ¿Con terapia ordenaste todo o solo? Sí, con terapia. Ayuda, ¿no? Sí, terapia ayuda. Se rió, tocate un acorde porque te entendí. Igual está bien, entraste en la cuarentena siendo un montón de gente y saliste siendo una sola persona. Está bueno. Está bueno, sí. Y además con disco. Sí, además. En 2020 saqué mi último disco, se llama Lapsus, que es un disco que está buenísimo. A mí me encanta. Soy de salir a la calle y escucharlo, como si fuera un disco de otro. Sí, caminás por la calle tipo con tu propia música en los oídos. Sí.
Sobre todo los que puedo caminar con el beat, ¿viste? Como Claro. Eso es lo que nos pasa a todos con la música de los demás, que es como los que no hacemos música, flasheamos videoclip y flasheamos que somos estrellas de videoclip caminando por la calle con los auriculares. Claro. Yo hago música y me pasa lo mismo. O sea, yo también flasheo videoclips. Siempre estoy siendo a Richard Ashcroft ahí saltando arriba de los autos. Hermoso. Bitter Swing Symphony, ¿Tenés ¿no? algún toque Exacto. a la hora de ir caminando escuchando música? ¿O no pisar la línea de las baldosas? Eso cuando no estoy escuchando música. Por eso a veces me es obligatorio llevar auriculares porque me pongo re pesado con lo de las líneas. ¿Ah, sí? Lo de las líneas y lo de las... cuando estás cruzando la calle tenés la vía... La cebra. Laburá mucho con... Para, ¿ibas a terminar? Sí, no, eso, la senda peatonal. Termino ahí. Bien, claro. ¿Viste? Parecía que continuaba. Sí. ¿Acorde metemos? Escucha, bien, me gusta. Así nos vamos integrando. Escucha, estás laburando mucho con tu hermana, ¿no? ¿Con Lisa o no? Hicimos un ¿Los video en videoclips cuarentena. y eso o no? Hicimos el videoclip del primer single del disco pasado que se llama Santa Fe, que es un tema que canto con Marilina Bertoldi. Lo hicimos en cuarentena, viste, en su casa, agarramos las cosas que habían, pusimos una tela y hicimos una cuestión así, super power, super granjero 90s, está bueno. Qué bueno. Y el video lo hicimos con ella divirtiéndonos, viste, como agarrando lo que había en la casa y craneando flasheando. Te veo como una etapa más madura, ya que puedo decir que lo vi de chiquito, igual que todos, pero ¿sabes qué? Como que encontraste ahí la identidad, porque obviamente pesa un montón también el apellido, y también supongo que Zero Kill también tenía que ver con no arrancar con ese peso también, que es mucho, o no, o digo cualquiera. No, en cierta parte entiendo para dónde vas. O sea, mi identidad es muy compleja. Si yo me expreso con mi identidad, me entiendo solo yo. Lo que yo estoy haciendo ahora es una versión más simple de mí. Claro. Ok. Entonces la gente lo entiende más. Puede ser que sea eso. Benito. Puede ser que sea eso, pero, o sea, ¿disfrutás de esa complejidad? O sea, porque... Me encanta, pero también estoy en un momento en el que quiero que se me entienda. Que le llegue más a la gente, ¿está bien? Entonces la lavo un poquito mi identidad para que sea más fácil. Claro. Yo lo que siento de redes sociales, obviamente, nunca hablamos así de este tema en persona, me parece muy íntimo, pero lo que se entiende es como que cuando la gente te interpreta o pretende interpretarte o pretende completar tus pensamientos por vos, te pones bastante fastidioso. No, al menos en redes, como que no te cae muy bien. Sí. ¿Y tiene que ver con esto mismo de que se te entienda? No. Sí, qué sé yo, luché para que se me entienda, ahora estoy diciendo si se me entiende, no se me entiende, si no se me entiende, no se me entiende. Yo me hago cargo, una vez mi viejo me dijo, no a mí, pero lo escuché, estoy tratando de recordar cómo era, me hago cargo de lo que digo, no de lo que vos interpretás. Claro, eso ya es una cuestión de lo otro. Y me quedó. Después me enteré que me hago cargo de lo hecha. que digo y no de lo que interpretás. Perfecto. Claro, y bueno, no me arrepiento absolutamente de nada. Esa charla la tuve con una vez con tu padre, y él también la tuvo muchas veces respecto a las letras, que era como, che, pero ¿esto qué quiere decir? Y bueno, capaz que el autor de una letra puede flashear algo y después reinterpretás a tu manera y otra, y ya es de la gente lo que reinterpreta, que te debe pasar a vos también. También, obvio. O sea, yo tengo una idea de lo que es... A mi viejo no le gustaba escribir. ¿No le gustaba? No, pero lo hacía de maravilla igual. Te salía bastante bien para no gustar. Salía bastante bien para no gustar. Imagínate que si le gustara. Pero yo sí tengo como una cuestión y soy más de que tomar de mi vida personal y no tengo miedo de decirlo. Claro. Quizás mi viejo era más fantasioso, ¿viste? Imaginaba situaciones. Yo soy más de viví esto y hablo de esto. Lo pones en una canción, claro. Entiendo. Lo otro anda a interpretar lo que le pasó con olvídate, podés hacerte una idea. Y es todo elucubraciones y cosas. Me gusta igual cada uno tiene su estilo para supongo, cada artista para expresarse como sea. Y pasan los años y me vuelvo más terrenal. Antes era re surrealista con mis escrituras. Los primeros discos fueron nada. Andá a entender también qué me pasaba. Creo que ni yo entendía qué estaba escribiendo. Pero ahora estoy mucho más terrenal, mucho más de que, viste, tiene... pero vos también participaste en canciones de... También, sí. De Gustavo con esas frases locas también en un momento, claro, creciste y vos creías que es así esto y capaz, por eso te digo que fuiste encontrando tu personalidad también. ¿Quién sos vos más allá de eso? Sí. Soy un aliencito. Exacto. Pero no lo digo en base al apellido, porque tu papá, bla, bla. Lo digo porque
en la parte crianza. Vos te criaste con un tipo, con las canciones, vos también estabas ahí, no sé qué, a eso me refiero. No, Sí, no sí, para sí. afuera, para adentro. Sí, pero también tiene que ver con una cuestión de encontrar lo que a uno le gusta, que tiene que ver mucho más, que con todo tiene que ver con el colegio, la facultad, los amigos, la familia, el contexto social, El amor, político, el desamor. claro, las experiencias. Total. Todo eso te va formando y es mucho más que lo que te viene de arriba, digamos, si bien es súper crucial, tiene que ver también con lo que uno va viviendo en el mundo, que te abraza, sí. te golpea, después te levanta a subir, después te tira abajo de vuelta, es así. ¿Y eso está en las canciones? Sí, sobre todo cuando me golpean. Bueno, es más el artista escribe del Por algún amor, motivo, a uno como fan le gusta más escuchar canciones de artistas en el momento del golpe. Bueno, digamos, pero porque te identifica que gente también. contenta y realizada. Sí, porque te identifica. Mientras más destruidos, más alabamos. Somos medio forros, queremos que estén un poco hechos mierda. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de una canción que se llama Estoy hecho mierda. Qué mal la pasé este año. Interpretada por Paul McCartney vegetariano. ¿Por qué te quedas en la muerta? ¿Por qué te quedas en vía muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos se han descarrilado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué te quedas en vía muerta. ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos se han descarrilado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué. ¿Por qué? No te animas a despegar. Viene ahí. Buen viaje ese, ¿eh? No, sorprendió, no lo esperábamos. No lo esperábamos. En el túnel. Re lindo. No lo esperamos, pero va bien ahí. Los acordes ya anticipaban algo, ya los venía usando, anticipaban. Sí. Claro. Es como esa Él imagen. te lo quiso decir y no lo entendí. No lo entendí que iba a ser cover, no entendí nada. Bueno, escúchame, ¿la guitarra un poco más arriba? Eso, sí, necesitamos un poco. Dale, un poquito más de guitarra, Zucca está pidiendo ahí. Igual divino, ¿eh? Re. Sí, Es pero como ahí, esa boludo. imagen que ves en el tren que pasa el poste y te quedas mirando como es un loop en el que entras y no salís. Es eso. Para mí, Charlie tiene mucho de eso, de hecho. Muy bueno. Bueno, para los que no conocen el tema, igual dudo, pero
no te animas a despegar de Charly García. Sí. Tenés buena onda con Charly vos, ¿no? Sí, mega. Sí. ¿Pero lo conociste de chico o ahora? ¿Pegaste onda como músico Y si grande? lo conocí de chico no recuerdo. No acordás. No, Ok. yo a partir del 2011 que lo conozco. Bien. Y bueno, ¿qué hacemos? Dale. Dale. ¿Vamos? Vamos. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will outstand you. I need your loving, like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will outstand you. Oh no. I need your loving. Oh, like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. And everybody's gotta learn. Excelente. Ese tema se llama Everybody's Gotta Learn Sometime. Es de una banda que creo que de los 70s. Se llama The Corgis. Pero la hizo Beck para los créditos de Eterno Resplandor de Mente Sin Recuerdos. Sí. Esa fue la versión sonaba. más conocida. ¿Y te gustó? Un tema que me encanta, sí. Me encanta ese tema. ¿Le gusta los covers? ¿Le gusta siempre? ¿Hacía mucho o no? Sí. ¿Yo? Siempre. Sí. Sí, me gusta siempre. Sobre todo canciones que me ponen la piel de gallina. Claro. ¿Y te gusta cantar? Bien. Me encanta, sí. Está buenísimo. Sí, igual te las apropias mucho también. Sí. Son versiones muy propias. Sí, porque bueno,
Sí, son muchas, son muchas criaturas en una. Si vienen en la cuarentena, entran al universo de Benito y se transforman. Sí, si te fijas, todavía estoy medio desfasado, vas a escuchar 3, 4 voces sonando. Claro, sí. ¿Alguna de las criaturas que vive dentro tuyo le gusta el dembow, por ejemplo, o nada que ver, nada más lejos? Sí, hay de todo. Vos buscá, es como ir a Juan Pérez, vas a encontrar. Claro. ¿Dónde se van a estar presentando? ¿Cuándo? Yo ahora, mira, estoy grabando. No te vas a presentar. Estoy haciendo estas cosas, estoy disfrutando mucho de tocar así, ¿viste? Estas cosas, digamos, covers. Hacer empapándome de versiones de rock nacional y bueno, disfrutando un montón eso. Y mientras estoy grabando y estoy para el año que viene. El año que viene vas a arrancar. estar con todo, perfecto. Pero bueno, vine acá porque me gusta. Bien, me gusta, Benito. Gracias. Escúchame, me encanta. Bueno, estamos acá con usted. ¿Tienen preguntas para Benito? Es el momento. Me encanta. No, yo le decía, yo pensaba en él porque... ¿Lo conocías a Benito? Lo he visto un par de veces, pero nunca hablamos. Hoy que le di un par de cerezas, tuvimos el mayor contacto. Bueno, es un contacto bastante íntimo. Muy íntimo. Me encantó, sí. Pero de alguna manera, viste, está bueno eso que hace, como de hacer un núcleo más entendible para que después el que tenga ganas de conocer entre a todo ese lenguaje y universo que tiene él. A mí me pasó más o menos lo mismo. Pensaba que conmigo... ¿Esta es la versión que se entiende tuya? No, ahora ya me chupa un huevo, pero en un momento decía, con todo esto no puedo salir a la calle, tengo que ver qué una versión parte... amigable. Pasa que tenés que tener... versión más amigable y Está bien. después el que tiene ganas de conocer el resto viene. Bien. Eso, tenés que tener una puerta de entrada. Claro. Si no, Me nadie gusta, puede me entrar a la gusta casa. Sí, tal cual. Me gusta ese estilo. Bueno, no tengo mucho tiempo, la verdad, casi nada, pero... sí ganas. Pero sí ganas. Tengo ganas y no tiempo. ¿Qué hacemos? Sí, un cover más, no sé, un poquito. Mientras Claudio me dice que sí, pero cortito me dice. Claudio pide, por favor. Tenemos que sacrificar a Diego Iglesias, pará. No, Dieguito, no. Lo que podemos hacer Creo que el arte siempre está antes que el periodismo. Claro, lo que podés hacer es tirar un título antes de la canción como para justificar la presencia. No, pero me parece que está bien. Te gusta, está disfrutando. ¿Podés volver mañana? Sí, Me gusta. ¿Podés volver mañana? ¿Puedes volver mañana? Más temprano. Venir temprano. Mañana dale. puedo venir tipo a Dale. las 10, 10 y media. Mejor, dale. ¿Quieren? Te esperamos a las 10 y media. Sí. Perfecto. Se fije si tiene un mensaje. Dale. Ya levanté Diego Iglesias, pero poquito. Bueno, Dale. Un poquito, dale. Ok. 3 minutos que tengo que entregar. Dale, vamos a hacer un tema de Zero Kill que se llama Cerca. Dale. El último disco. Dale. Entre los dos hay una pared. Ya no te puedo ver. ¿Qué hacer? Me pedís protección. Te cuestan las palabras y a veces no sé bien qué hacer. De mis mambos no te hagas cargo. Fuiste todo lo que quise tener cerca. Te puedo esperar. Sé que volverás. Y al tiempo me dirás qué hacer. Para no temer
Corenbasser, Alfredo García Tau. Estar con vos es saber amar. Estar con vos es saber amar. No me dejes, 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 por favor. Gracias, Benito. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, amigo. Gracias. Tanda y nos despedimos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Somos Tu radio. en el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Hola bebés, vengo a alegrarles el día. ¿Por qué? Porque Franui está en Pedidos Ya. ¿Qué? ¡Sí! Ahora pueden pedirse Franuis cuando y donde quieran. Y les llegan en minutos, chicos. O sea, ¿necesitan algo más para este verano? Abran la app de Pedidos Ya y pídanse unos Franuis ahora mismo. De chocolate con leche o chocolate amargo. Mi recomendación, 2 de cada. Pedidos Ya. Detrás de cada pedido. En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad de principio a fin. La curva de la moda busca hacer de la moda algo inclusivo. Y que lo inclusivo no sea una moda, yendo a ser parte del progreso. Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Ya está disponible Disney Entrelazados. Quiero ser Ellie, la protagonista de Freaky Friday, como la abuela. No quiero volver a escucharte hablar nunca más de Coco. ¿Por qué no la puedo nombrar? Alegra viajará al pasado para intentar cumplir su sueño. No sabes lo que puede pasar en el presente si cambias el pasado. Disney Entrelazados. Serie original Disney Plus. Disponible ahora. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulte en www.disneyplus.com. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una Madre Extrovertida. Este sábado a las 21 horas. En La Aldea, Pilar. Con tu entrada te regalamos un libro de Casiari. Hay 10 títulos distintos para elegir. Momento. ¿Vos estás diciendo que por cada entrada hay un libro mío gratis a elección? ¿Qué es esto? ¿Un precio cuidado cultural? Alguien me está cagando. Es fácil. Entrá a pazline.com, sacás tu entrada y elegís el libro que más te gusta. Hernán Casiari en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Entrada y libro de regalo en pazline.com. Produce La Aldea. Invita La Cardeus. Colchones y somieres. La Cardeus es tradición de calidad. un evento Urbana Play. Los lubricantes Castrol son productos desarrollados con la más alta tecnología, sometidos a las pruebas más exigentes, específicamente diseñados para testear la resistencia de aceite y mejorar la performance en todo tipo de vehículos. O traducido por un mecánico que sabe, ponele Castrol y te olvidás. Ingeniería en aceite traducida por los que saben. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Pará, no cambies de radio. Mejor cambia de auto en Kavak.com, la forma más segura de vender y comprar un auto usado. Kavak.com mejoró sus ofertas para que vendas tu auto en el momento y recibas tu pago como vos quieras, en pesos o dólares, con la tranquilidad de no tratar con desconocidos. Cotiza tu auto hoy en Kavak.com. Consulta términos y condiciones en www.kavak.com. UrbanaPlayFM.com. Vacaciones All Inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. ¿A vos que viajás en con otras apps de movilidad? Solo te quiero contar que Cabify es la única app neutra en carbono.
¿Qué quiere decir esto? Que compensa el dióxido de carbono de todos sus viajes plantando y conservando árboles nativos. Por eso cuando pidas un auto por otra app, compartilo en seamosneutros.com. Así Cabify también compensa la huella de carbono de ese recorrido. Entonces, la próxima vez que busques un viaje seguro, tranquilo y sustentable, ya sabes dónde pedirlo, ¿no? Cabify. Promoción válida del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2021 para trayectos realizados en otras apps de movilidad. Más información en seamosneutros.com. Cabify S.A. Quick 30 71524510. Tu piso lo buscas, lo encontrás en depisos.com. Solo un clic necesitas en depisos.com. Cambia y renova con depisos.com. Depisos.com. Un paso adelante en tus proyectos. Interwin te presenta a estrenar.com.ar. Todos los edificios a estrenar en un solo clic. Entra hoy en aestrenar.com.ar. A la hora de cargar combustibles en Action Energy, hay dos tipos de clientes. Los que nunca se acuerdan con qué tarjeta pueden ahorrar o si el descuento fue ayer o es mañana. Y los otros, que no necesitan acordarse de todo. ¿Y sabes por qué? Pago con Vimo. Porque pagando con Vimo, nunca se les escapa el 5% de descuento en Action Energy todos los días. Vimo es la billetera virtual para pagar siempre con descuento. Bajate Vimo, pagá con QR y empezá a ahorrar. Beneficio válido desde el 1 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Para más información consulten www.vimo.com.ar. Billetera móvil Sociedad Anónima Quick 30 71 70 29 85 9 Labardén 247 Cava. Formate con la licenciatura en Matemática en la Universidad Siglo XXI y especializate en sus diversas ramas, métodos y alcances en numerosas industrias, profesiones y áreas del conocimiento. Entrá a 21.edu.ar y conocé más sobre la licenciatura en Matemática, una carrera de amplio espectro. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Gino Tubaro crea prótesis 3D de bajo costo para inspirar a muchos chicos y chicas a desarrollar el superpoder del optimismo, yendo a innovar. Como él, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller. Y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, de 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Take my breath. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. YPF Full es un lugar al que puedes venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Somos Urbana Play 104.3. Suscríbete. Compartí tu radio. Y nosotros desayunamos gracias a nuestros amigos de Biomarket, @Biomarket Orgánico, biomarket.com.ar, supermercado especializado en productos orgánicos. Y ¡comimos! Gracias a Siga la Vaca Express, que queda en Monroe 1802, en Belgrano Monroe 1800, más fácil. Hay reservas y delivery al 4781-7882, pero más fácil los podés seguir en Instagram, @Siga la Vaca, y ahí tenés todas las sucursales. Siga la Vaca, auténtica parrilla argentina. Gracias. Y este programa llegó a su fin. ¡Sí! Un aplauso para nosotros, que lo hemos hecho muy bien. La verdad, felicitaciones. Bien nosotros. Chau, nos fuimos. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play 104.3. Tu radio. Cómo, cuándo y dónde